Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como sin duda usted ya sabe a estas horas, finalmente Teresa Rivera será comisaria europea. Será comisaria europea porque el Grupo Popular en el Parlamento Europeo la va a apoyar. Dice el PP español que ellos no, que va a ser el resto del Grupo Popular Europeo. Puede decir esto porque realmente el voto del PP español no hacía falta en el Parlamento Europeo, porque en el Pacto populares, socialistas, liberales es suficiente para que salga adelante el gobierno de Úrsula, la que hizo campaña con Feijóo, es la que va a llevar a Teresa Rivera como comisaria. Te explican los que saben que esto es fruto de un cambalache, ¿verdad?, que va a permitir que la derecha del Parlamento Europeo apoye a Teresa Rivera si a cambio la izquierda apoya a un consejero que trae Meloni. Meloni, sí, ¿se acuerda usted de Teresa Rivera que gritaba, no pasarán, no pasarán? No, pues ya hemos pasado, Teresa, ¿verdad? Pero, mire, da igual, aquí lo sustantivo es esto. Es inaceptable. O sea, póngase usted en la piel de un valenciano, ¿verdad?, de cualquier persona que haya visto, en realidad de cualquier español, que haya visto lo que ha pasado. La pregunta es, ¿cómo es posible que se nombre para un puesto tan relevante en la Unión Europea a alguien cuya gestión ha quedado tan evidentemente en entredicho? Bueno, pues es posible, queridos niños, porque lo que pase en los diferentes países a la oligarquía europea le importa un bledo. Le importa un bledo. Ellos están a otras cosas. Pactos, no sé qué, pactos de poder, que sin ninguna duda son muy importantes. Yo no diré que no, pero justamente aquí está el problema, en que esos pactos de poder de la oligarquía europea son tan importantes que se olvidan de los europeos de a pie y de lo que piensen. Y el gobierno von der Leyen es un gobierno en el que es obligatorio introducir a una agente del lobby climático, que es el lobby eléctrico, ¿verdad?, como Teresa Rivera, porque no trae su función, y a los representantes de los diferentes lobbies que por allí se encuentran, que empiezan a hacer política enteramente al margen de los ciudadanos de a pie. Luego se extrañan de la desafección, ¿verdad?, que entre los europeos generan las instituciones europeas. Pues claro, porque no son europeas, son solo en el nombre. Los europeos de verdad son los muertos de Valencia. ¿Esos son los europeos de verdad? ¿O las mujeres violadas en Alemania? ¿Esos son los europeos de verdad? O ese policía al que hoy en no sé qué pueblo de Francia un marroquí con una espada le ha sacudido en la espalda. Esos son los europeos de verdad. Y las instituciones europeas están a otra cosa que cada vez nos resulta más difícil entender. El sueño europeo famoso era este, crear una oligarquía de poder que entre sí coopta a sus miembros al margen del sufrimiento real de los europeos de carne y hueso. Pues mire, si esto es Europa, la Unión Europea merece morir y con toda seguridad morirá si seguimos por este camino. Teresa, por mucho que paséis. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Nosotros hoy programa con invitados, con muchas cosas que contar. Como siempre, no nos dará tiempo a todo. ¿Qué se le va a hacer? Pero yo le voy contando nuestra declaración de intenciones. Titulares. Bueno, que Bruselas da la espalda a Valencia. Yo sé que habrá gente que diga que esto es un titular demagógico. Pues mire, tenía usted que haber leído el que había escrito al principio. Lo que pasa es que no me cabía aquí. Rivera será comisaria, efectivamente. Dentro de un instante viene Jorge Buxadé, que como usted sabe es el portavoz de Vox dentro del grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo, para que nos cuente, bueno, el detallico, ¿verdad? El detallico de este insulto a los muertos de Valencia. Bueno, para insultos, los de Teresa Rivera hoy en las Cortes, que sube a la tribuna y dice que la culpa la tiene Rajoy. O sea, de verdad, se puede ser indecente, pero esto ya entra en el rango de las bellas artes. Sí, Rajoy, no Feijóo, no, Rajoy. Que llevan gobernando, ¿cuántos? ¿Va para 7 años ya, esta gente? ¿Y qué han hecho mientras tanto? Eso, echarle la culpa a la oposición, en fin, lo veremos. Lo veremos y por cierto contaremos la verificación que le hemos hecho ya a Teresa Rivera de todas las mentiras que ha dicho en el Congreso. Bueno,
Teresa Rivera, usted no lo sabe, no lo sabía nadie hasta hoy. Resulta que también es ministra de Reto Demográfico, que es una cosa que sale dentro de su cartera. ¿Y eso qué es lo que es? Pues se ve que ella tampoco lo sabe, porque hoy España ha firmado la menor cifra de nacimientos desde 1941. Es la imagen viva de un país que se extingue. España estéril. Y hablamos de nacimientos. Ya se puede usted imaginar la mayoría de los que han nacido de dónde son. Bueno, contaremos. En materia de corrupción, el expediente Begoña crece y crece y crece y aparecen millones por aquí, millones por allá, millones debajo de la mesa, millones encima. Bueno, esto pinta cada vez peor, se ponga como se ponga, Bulaños, porque la evidencia es la que es. O sea, aquí hay más mierda. Mientras tanto, y en el plano internacional, esperando a Trump, seguramente crece la escalada bélica en Ucrania, lo último con el lanzamiento masivo de misiles británicos por parte de Ucrania. Bueno, vamos a contar la última hora, que siempre será la penúltima, y más o menos como está esto. Hoy nos despertábamos a eso de las 8 y pico con el anuncio de un masivo ataque aéreo ruso contra suelo ucraniano. Hasta donde yo sé, no se ha producido. En previsión de ese ataque, fíjese usted, Ucrania lanza misiles sobre el suelo ruso. Bueno, en fin, esto está fatal. Veremos eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Gutiérrez, ¿cómo estás? José Javier, muy buenas. Pues has puesto el tema del día, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Eso, como ese Partido Popular, una vez más, permite, a pesar de que defiende el Congreso una cosa, pero luego permite otra, que Teresa Rivera vaya a ser comisaria europea, a pesar de lo que ha ocurrido en Valencia y a pesar de toda su trayectoria, ¿no? Porque ya no solo es que la señora Rivera prohíba que se construyan presas y demás o que se invierta en este tipo de cosas del tema hidrológico para frenar catástrofes naturales, sino que además ella es de las que están en la línea de la Ley de Restauración de la Naturaleza para que se tiren azudes, para que se tiren presas, y esto vaya a peor, ¿no? Y bueno, esa ley de cambio climático que también, eso sí, el Partido Popular ahí pues está con ellos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí están en contra, pero a pesar de que son el tercer partido dentro del PPE, el tercer partido más numeroso, está primero el partido alemán con 31 diputados, eurodiputados, luego el polaco con 23 y luego el PPE, el Partido Popular español, que diga, con 22. Pero parece que no tienen ningún peso. Es decir, ellos pueden decir, no, vosotros vamos a votar en contra, pero no convencen a los demás. Yo creo que, por ejemplo, si Vox viera que Patriotas por Europa puede votar una cosa que es contraria a los intereses de España, posiblemente se movería, ¿no?, y conseguiría que cambiara la posición de arriba, pero aquí parece que no. Esto es lo más interesante. El PP, es que Feijóo no podía hacer otra cosa. Es verdad. Y ese, precisamente, es el problema. Ahí está. Claro. El Partido Popular Español no podía hacer otra cosa, claro. Porque está atado de pies y manos en esos consensos europeos que, bueno, vamos a entrar después en claro, pero digo, tema. Si son coherentes, no me tires de la lengua, no pueden hacer nada más, no pueden a lo mejor decir, oiga, nosotros no podemos tragar con esto, lo siento, Partido Popular Europeo, pero nos tenemos que salir, porque claro, esta señora es responsable en parte de lo que ha ocurrido en Valencia, que ya llevamos 200 y pico muertos. Pero no, parece que aquí lo que diga von der Leyen va a misa y bueno, pues se escenifica mucho todo, pero luego la realidad es esa, ¿no?, que su grupo pues vota a favor y tenemos a Rivera en la cúspide, ¿no?, de esa Comisión Europea Futura. El personaje más siniestro que ha pasado por la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Sí, en fin. Y a ver si sale lo de las vacunas, por cierto. Y ahí sigue la cosa pendiente, ¿verdad? En fin. Bueno, Miguel, bienvenido, buenas noches. Don Joaquín Robles, no es que esté enfermo, es que ha estado todo el día en el Congreso. Sí. Esta cara que es lo mismo. Es tremendo pasar un día entero ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Eso, y tener que aguantar lo que se aguanta. Creo que tenéis mucha razón en lo que decís acerca de la influencia. Fíjate qué diferencia que Vox, nosotros con 6 diputados, el presidente del grupo Patriot es Santiago Abascal. Claro. Ahí se ve la influencia y lo determinante que puede ser una persona como Santiago Abascal, que ha sabido lidiar con todos los problemas, que ha sabido tender puentes, mientras que Feijóo es prácticamente pues un cero a la izquierda. Y todo el paripé bueno, y a la izquierda nunca mejor dicho, todo este paripé que han hecho hoy en el Congreso de atacar a Rivera, que se ha defendido como gato panza arriba, y con unos bulos y unas cosas verdaderamente impresionantes, ¿no?, que dan vergüenza ajena, pues todo esto lo que demuestra es que no se puede estar a dos bandas.
el Partido Popular tiene que aclararse. Cuando mucha gente, que a mí me paran por la calle y me dicen, bueno, es que tenéis que pactar con el PP, pero exactamente qué es lo que tenemos que pactar con el PP. Es decir, esta Europa de los burócratas, tenemos que pactar la Agenda 2030, tenemos que pactar la Ley de Restauración de la Naturaleza, exactamente qué es lo que quieren que pactemos con el Partido Popular. Eso es lo que tienen que aclarar. No se pierde usted en las declaraciones de Juan Moreno Bonilla, vale, las declaraciones no, o sea, ha sido una solemne declaración sobre la cosa del cambio climático y las políticas globales. Si no las ha visto usted, las tiene en mi Twitter, o sea, en mi X, antes Twitter, porque eso para no perdérselas. O sea, Juan habla exactamente igual que podría hablar Teresa Rivera. Y esto es lo sintomático, efectivamente. Así es. Eso quiere decir que el PP llegará al poder, sin ninguna duda, porque está soltando el discurso que el poder quiere que sueltes. Pero claro, entonces, ¿para qué? ¿Tú vas a echar a Sánchez para qué? En fin. Para hacer las mismas políticas. Pues, yo creo que en buena parte me temo que sí. Con eso no cuenten con nosotros, desde luego. Joaquín, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía Vales, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier. Aquí también es el tema del día, la verdad, y yo creo que Feijóo lo que es un títere y lo deja claro cada vez que hay algún conflicto de este tipo donde se tienen que posicionar y no se posicionan. Y no solo es la culpable Teresa Rivera de esta ley de la restauración y de todas estas acciones de políticas climatológicas radicales, sino es el Partido Popular y el Partido Socialista, porque en Europa lo llevan votando toda la legislatura anterior. Es que eso no podemos cesar en decirlo, porque ahora esto es un paripé. O sea, lo que han hecho... O sea, la única oposición que se ha hecho a Rivera por parte del Partido Popular es por la situación de la Dana. Si no hubiera pasado esto, aquí no estaríamos discutiendo si Rivera va a estar o no va a estar en el puesto en la comisión. O sea, es que esa es la realidad. Y es la realidad que tienen que saber todos los españoles. Y luego a mí me sorprende otra cosa, que es que lo llevo diciendo mucho tiempo, que no tenemos líderes en este país, por desgracia, en la política, porque imaginaros que en la empresa privada, en cualquiera de nuestras empresas pasa esto, que en la gestión de una catástrofe dentro de una empresa, en un contrato, en un tal, de una situación nefasta para una compañía, pasa lo que ha pasado a nivel político. Es que no duras ni un día en tu silla. No duras ni un día, te echan como director general, te echan como CEO de la compañía, como lo que sea. Y aquí esta gente... Por eso es tan importante lo que contaba Teresa Gómez en The Objective. Teresa, beso. Sobre las acciones judiciales abiertas por un tribunal, por un juez en Valencia contra la directora de la EMET. Yo no sé si llegaron o no, si será verdad lo que decía Trillo, que esto sabe mucho, ¿verdad?, de que al final son tantas las interferencias políticas que pueden quedar frenadas en cualquier instancia. Pero esto hay que hacerlo, hay que llevarlos, por lo menos llevarlos. No, desde luego esa batalla que en muchos casos, bueno, la lidera muchas asociaciones, pero en particular dentro de los partidos políticos Vox hay que llevarla, esa batalla en los tribunales, y es muy necesaria. Pero vamos, que lo dicho, que en la empresa privada no duraría ni uno. Ni uno que falsifica una tesis, ni uno que gestiona así las catástrofes, pero aquí para gestionar el dinero de todos los españoles y el progreso de nuestra nación, tenemos a gente que es que son unas políticas de lo más negligentes, la verdad. No la falsificó, la plagió. Bueno, hablemos con propiedad, vale, hablemos con propiedad, porque creo que ha sido esta mañana donde se veía una PNL del Partido Socialista, y estaba allí Carlos Flores hablando y tal, y empieza a leer la PNL y la vaya leyendo, y dice, esto es la proposición no de ley que han presentado ustedes. Y dice, no, esto es el folleto, no sé qué, lo han sacado tal cual, han copiado tal cual, 2 párrafos de un folleto, han pillado el plagio entero a la proposición no de ley del Partido Socialista. Pero bueno, oye, los niños hacen lo que aprenden en casa. Exacto, ahí estamos. Así es. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Bueno, todo esto y muchas cosas más en el programa de hoy. Esperemos que puedan ser efectivamente muchas más. Dentro de un instante aquí, con Jorge Buxade, hablaremos del caso Rivera y de lo que pasa en la Comisión Europea. Pero antes, para irnos con una mirada, en fin, mínimamente gratificante, ¿verdad?, nos vamos a las viviendas del Grupo Index en Boadilla del Monte. Teresa Serrano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Javier, muy bien. Bueno, pues nosotros en Grupo Index llevamos muchos años convencidos de que, ya que la tecnología avanza y logra mejoras de manera bastante rápida, esas tecnologías tendrían que implementarse en las viviendas y aprovecharse de ellas. ¿Cómo? Pues a través de las energías renovables y también optimizando los consumos de energía. Por eso, ahora mismo, la casa geosolar de carbono positivo es una vivienda capaz de ahorrar entre el 70 y el 80% de las facturas convencionales, de gas, de electricidad, de luz, de calefacción.
que es un gasto importante. Joder, Y ahora que vamos de cara al invierno, pues es un quebradero de cabeza, ¿no? Esas facturas. Entonces, lograr esa eficiencia energética gracias a producir energía con placas solares y también reducirla, porque no es tanto el tener tu energía, sino el no gastar más de lo que sea imprescindible. Así que con el sistema de geotermia, que es esa tecnología que va avanzando, vamos optimizándola, ¿no? Y la hemos logrado implementar con un solo radiante, con una bomba de calor, de manera que el funcionamiento logra un consumo mínimo. Así logramos que esas facturas se reduzcan y que la vivienda tenga una temperatura de confort todo el año, tanto en verano como en invierno, con el suelo radiante y refrigerante. Además, como son casas hechas a medida, son camisas hechas a medida, son totalmente personalizadas, pues además de ser eficientes, podemos adaptarlas también a nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Porque es verdad que de un tiempo a esta parte pues hay familias que a lo mejor tienen un teletrabajo, tienen una persona con movilidad reducida, necesitan un cuarto de juegos, ¿no? La Sí, casa que la va casa no es solo para evolucionando. dormir, efectivamente, claro. Claro. Y que si en el cuarto de baño quiero bañera o quiero superplato de ducha, ese tipo de cosas, efectivamente. Claro, para no tener que luego hacer una reforma dentro de casa cuando acabas de coger las llaves de una vivienda de obra nueva. No tiene sentido que entres a tu casa nueva, que se acaba de construir y que te pongas a Que en romper realidad sea cosas. la casa de otro, que en realidad sea la casa de otro. Bueno, Esa diseñada cosa por otro. Que da mucha rabia, efectivamente. Diseñada claro, por otro. Exactamente. Pues estas son las viviendas de las viviendas del Grupo Index en Boadilla del Monte, Prado Chico se llama el lugar, con vistas al Parque Natural del Curso Medio del Río Guadarrama, que así se llama, que es el nombre completo, un paisaje de encinas y retamas, una cosa muy bonita y además a precio de mercado. O sea, que son casas superferolíticas, es verdad, pero el precio es básicamente el mismo de la zona, lo cual está muy bien. Teresa, gracias mil. Un placer. Vámonos a la publicidad y a la vuelta viene ya Jorge Buxadé, que está aquí esperando, y empezamos a hablar de lo de Teresa Rivera, la Comisión Europea, esto qué es lo que es decir, qué es lo que va a hacer esta mujer ahora en Europa, Úrsula que juega, que era un títere, decía Marcela. Eso es verdad, el problema, hablando de Feijóo, el problema es que allí muchos son títeres y no sabemos de quién. Y esta es la gran cuestión. Bueno, publi y a la vuelta nos vemos. 22:07, 21:07 en Canarias. Vamos a empezar con el tema del día del que está hablando todo el mundo. Y mira, aquí venimos subrayando desde hace años, porque es un proceso, que la fosa que hay, la brecha, entre la gente del común, usted, yo, en fin, incluso Marcela, y el mundo político es cada vez más grande, más grande, más grande. El mundo político incluye al mundo mediático, que empiezan a contar cosas que la gente es que se pierde y ya no entiende y además deja de prestar atención. Por eso la gente va a las redes sociales, esas que quiere censurar Pedro y compañía, ¿no? Bueno, lo de hoy de Teresa Rivera en el Parlamento Europeo es el perfecto ejemplo. O sea, es incomprensible para un ciudadano común, de esos que todavía creen que su voto cuenta, por aquello de la democracia y todo esto, ¿verdad?, que una señora así se convierte en comisaria europea por una especie de consenso transnacional que nadie entiende. Sobre todo no lo entiendes si eres pues de los que sufren, ¿no? Bueno, es el tema y queremos apurarlo a fondo. ¿Quiénes no han votado a favor de Teresa Rivera? Jorge Buxadé. Muy buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. El grupo de los Patriotas por Europa han votado contra. Todos. Sí, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que estamos ante una de esas situaciones de intoxicación masiva y que conviene explicarlo. Intento ser rápido porque sé que la tele tiene que ser ágil. Elecciones europeas. Sale el resultado que sale. Muy bien. Siguiente paso. Cámara, ¿no? Cámara. El país, además. Las tres grandes familias políticas acuerdan el reparto de altos cargos de la Unión en una negociación sin los ultras. Es decir, populares, socialistas y el grupo liberal, los progres, pactan el reparto del Consejo de Alto Representante de la Unión Europea en el exterior, presidente de la Comisión Europea y presidente del Parlamento Europeo, y se lo reparten entre ellos. Es una foto que los que están muy metidos en política recordarán: Macron, Scholz, Sánchez, ahí sentados en el sofá. Esa foto, ahí se juntan. Ahí no está ni Orbán, por supuesto, que no quieren ni verle, ni está Giorgia Meloni. Siguiente paso, cuando ya han pactado eso, vamos a pactar la Comisión Europea.
Ursula von der Leyen la vota el Partido Popular, es la jefa del Partido Popular, con el apoyo de los socialistas, de los liberales y de los verdes. Voto secreto, para que nadie se salga del caminito. Bien, nosotros votamos en contra, por supuesto, todo Patriots y por supuesto Vox. Siguiente paso, von der Leyen presenta su comisión. Y esta es la otra foto, que hay que ponerla aquí para que la vean. Es von der Leyen y los 6 vicepresidentes, los que se han votado hoy. Cuando digo votado, voy a intentar explicarlo. Hoy lo que se ha hecho es que un representante de cada grupo político en el Parlamento Europeo ha dicho estoy de acuerdo o no con este candidato. Se necesitaban 2/3 del Parlamento por voto ponderado. Y el Partido Popular hace 9 días dijo, nosotros vamos a votar que no a Rivera. Si el Partido Popular se hubiera mantenido en su posición, hoy Rivera no era vicepresidente de la Comisión Europea. Y han cambiado los cromos y durante estos 9 días han engañado. A tu pregunta, hoy los únicos representantes de grupos políticos que han votado en contra de Rivera han sido el representante de Patriots y el representante del grupo de soberanistas donde está Alternativa por Alemania. Y el resto han votado todos a favor. Todos. Incluido el grupo de Meloni. Incluido el grupo de Meloni, los socialistas, populares, liberales, todos. Y PP y socialistas han votado a favor de todos, de estos 6. De los 6. Patriot solo ha votado a favor de Raffaele Fitto, que es el candidato de Italia. Por nuestra alianza, nuestra solidaridad y porque además es un tipo que es capaz y es una persona que será un buen vicepresidente. Y el resto hemos votado que no. Y ellos han votado que sí a todo, porque es un pacto, que lo tenían pactado ya desde hace meses. Lo que pasa es que ha sucedido la tragedia brutal de Valencia, la presión de la gente, la presión de Vox, y entonces han estado 9 días bailando, mintiendo y engañando, y dicen, no, pues nosotros vamos a votar en contra, pues no sé qué. Pues yo escuché a Dolors Montserrat, que prácticamente con nuestro voto no va a ser Rivera presidente, pues con su voto ha sido Rivera presidente. Retengo 2 cosas de ahí. Una, que la votación de esta gente no la hacen en realidad los eurodiputados, sino los cabezas de grupo. Sí, un representante, como un portavoz, como una especie de junta de portavoces. Que cuando vota, me imagino que lo que aporta no es su voto unipersonal, sino el del conjunto vota el de peso su del grupo. grupo. ¿Vale? Esta es una cuestión. Y la segunda es, dentro de este pacto, el italiano, ¿cómo aparece ahí? Porque las vicepresidencias se han dado a los países grandes. España, Francia, Italia. Los países grandes tienen vicepresidencias en ese reparto de poderes que ha hecho von der Leyen. Vale. Que ha hecho von der Leyen. Si el que lleva el voto puesto en el bolsillo es el cabeza del grupo, ¿por qué dices que el PP español ha apoyado la votación de Rivera? Porque no se ha ido del Grupo Popular Europeo ahora mismo. Vale. Tendría que ir. Es tan importante. Está la dignidad de España, de la peor ministro. No puedes estar haciendo esos discursos durante estos 9 días. Y hoy mismo en el Congreso, durísimos, la peor ministra, usted no puede ser vicepresidente porque no puede ser ministro. Y luego, pues, si tú no tienes capacidad para influir en tu grupo, entonces no vendas la moto durante 9 días. Ellos, el primer día tú sabes si tienes capacidad para influir en tu grupo. Ellos no han sabido, no han tenido capacidad de mover el voto de los alemanes, de la CDU, ni del resto del Grupo Popular. Esteban González Pons está muy callado, ¿no?, todas estas semanas, desde lo de Valencia, con este asunto. Aquí No me llama la atención. sí, una sí, última cosa, y enseguida os doy la palabra. Pero yo creo que es muy importante, de verdad, que aprovecho que estoy en esta televisión enemiga para decirlo claramente. Por supuesto que no hay ningún acuerdo con Orbán. Pero es que lo está colocando todos los medios de Génova, de verdad. Tener un poco de dignidad profesional los periodistas, llamarme, hablar con nosotros. No coloquéis esos discursitos, que es mentira. Pero ¿cómo van a hablar con Orbán? Pero si no quieren ni hablarle, si no han ido ni a hacer una reunión del Consejo Europeo a Hungría, que es la primera vez en la historia que ha habido desprecio por parte de von der Leyen y de todos.
No, da la impresión de que esa idea, puesto que además se trata de un mundo tan impenetrable, el objetivo es hacer creer a la gente efectivamente que esto era un consenso generalizado. No, había un consenso de 3 grupos, claro. He sacado la portada del País, en el que al final pues tiene que entrar Giorgia Meloni, porque si no, no tiene también a Rafael Fitto vicepresidente. Y se entiende. Y se entiende. Italia se queda sin una vicepresidencia. Claro. Bueno, vale, ¿y un pacto a cambio de qué? Es decir, ¿qué es lo que ganan? Von der Leyen pues gana tener una comisión de 27 comisarios. Estamos hablando aquí, nos quejamos de tener 23 el gobierno ministros. español, efectivamente. No, sí. Pues tenemos 27 comisarios con una estructura brutal en la que los vicepresidentes tienen comisarias que además dependen de varios vicepresidentes. Al final es el poder de Von der Leyen. Es el poder de Von der Leyen. Y a cambio de una agenda política, que es lo que están pactando, que es seguir con su pacto verde, que ahora le llaman transición justa. Es lo que te iba a decir, porque por ir, digamos, un poco al origen de todo esto, al final, este pacto socialistas, populares, progres, liberales, el único objetivo es mantener vivas las mismas políticas de los últimos años. Engañando. Es decir, hacer lo mismo, pero cambiando el nombre. Ya. El Pacto Verde Europeo es algo que todos los espectadores del Toro saben que es algo malo, es como la Agenda 2030. Entonces, ¿qué han hecho? Mantenemos la misma política, pero le cambiamos el nombre. Ya no le llamamos Pacto Verde y ahora le vamos a llamar Transición Justa y Limpia. Ajá. Pero es exactamente lo mismo. Antes de entrar aquí, acabo de ver que Ford anuncia 4.000 despidos. Esta es la realidad. Destrucción de la industria automovilística, de la agricultura, la ganadería. Eso no va a cambiar. Vamos a tener mucha propaganda diciendo que hacen cosas, pero luego no va a cambiar porque la agenda es una agenda marcada por von der Leyen desde hace 5 años. Esa misma agenda, pero perdón, es que el tema es la misma agenda en la que ha crecido Teresa Rivera como figura política. Bueno, es que Teresa es una fanática. Yo estuve en la audiencia, yo pude preguntarle en nombre de Patriots cuando vino hace una semana, y es una auténtica fanática. Yo no había tenido nunca la ocasión, porque no estoy en el Congreso de los Diputados, de tenerla enfrente. Y su mirada es una mirada de fanático. Una mirada que cuando tú le preguntas, oiga, ¿usted por qué no hizo las infraestructuras del agua? Pues te contesta otra cosa. Sí. Oiga, pero es una pregunta muy concreta. Usted tenía presupuestado una limpieza de cauces, un desbrozo y hacer una serie de infraestructuras en la Rambla del Pollo, famosa, por desgracia, porque se ha llevado la vida de decenas de españoles, de cientos de españoles. Y se dice que no sé. Que la culpa es de Rajoy, de hecho. Y del cambio climático. En fin, sí, y del cambio climático. Miguel, Marcela, Joaquín. Que empiece Marcela si quiere. No, bueno, yo es que creo que Jorge lo ha dejado muy claro. La verdad que no tengo ninguna pregunta. Antes hablábamos de quién eran títeres estas políticas y al final los títeres está muy claro que es precisamente pues eso, con el cambio de nombre, muy al pensamiento único al que nos tienen acostumbrados todos estos globalistas, que son los títeres de la Agenda 2030 y de todas estas políticas del Pacto Verde. Yo no sé si hay esperanza en lo que queda de legislatura para que esto pueda cambiar, Jorge, no sé si... Sí, por supuesto, eso sí. Sí que hay esperanza, porque es verdad, por ejemplo, que la última semana, hace 2 semanas que estuvimos en Estrasburgo, hubo una mayoría alternativa con el reglamento de deforestación, en el que la izquierda acabó votando en contra y por 3 diputados conseguimos ganar y parar, por lo menos durante un año, la aplicación del reglamento de deforestación, que es otra cosa que suena muy bien, pero que va a perjudicar a nuestro sector productivo, ¿no? Sí que esa mayoría puede ir cambiando. Al final, solo hay una posibilidad para que esas élites cambien, que es que el pueblo les golpee. El pueblo tiene que golpearles, y les ha golpeado pues, en Hungría, ha golpeado en Austria. Hay elecciones el 23 de febrero en Alemania, vamos a ver el resultado de las alemanas. La semana que viene este fin de semana próximo hay elecciones en un estado en Austria. Hay elecciones en octubre en Chequia, donde el partido que está con nosotros en Patriots, el partido de Babis, es ahora mismo el primero en las encuestas, con un 35%, y ese es el camino. El camino, golpearles en las elecciones nacionales y decirles, no queremos vuestras políticas. El camino de Trump. Pero ellos siguen en la misma agenda. A mí sí que yo puedo entender todo, entiendo, joder, hay comunistas y todo en el Parlamento Europeo, vamos, es decir, que entiendo. Lo que no acepto es la mentira. Porque el Partido Popular podía haber dicho, si es que hemos pactado toda la vida, han pactado la Comisión Europea ellos, esta es toda la Comisión, he sacado 3 hojitas, esta ya es toda la Comisión. La han pactado siempre. Pues ¿por qué? Pues
Pues que hubieran aguantado y dicho, pues sí, esto es lo que hemos pactado. Lo hemos pactado. Pero lo que no pueden decir es, vamos a parar a Rivera. Llevan 9 días diciendo que ellos van a parar a Rivera cuando sabían que no iban a parar a Rivera. Y encima, ahora que votan a favor de Rivera, porque ha votado a favor del Partido Popular Europeo de Rivera, pues desde Génova se lanza a todas las terminales mediáticas que eso es porque los socialistas han pactado con Orbán. Pero si lo quieren meter en la cárcel, a Orbán. Pero si no tenemos ni un solo puesto en las comisiones. Gil. Sí, yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El cómo puede transmitir Patriots o Vox ya no solo a su electorado, ¿no? Sino a la población en general lo que realmente ha ocurrido, porque como bien dices, Jorge, ese establishment mediático dice, esto es la verdad, pues dice, la ponemos aquí debajo de la mesa porque lo que interesa es esto, que son los que nos da la publicidad institucional, ¿no? Y te venden ese relato, ¿no? Yo he llegado a leer hoy que era un doble triunfo, ¿no? Lo de al final lo que ha pasado con Rivera, porque se ha conseguido, como bien dices, ¿no? Que los socialistas pacten con la extrema derecha y que al final, pues que Feijóo ha sido una buena jugada. Es decir, ya unos malabares tremendos para, digamos, ocultar el ridículo que es ese, ¿no? Vamos a parar a Rivera cuando en realidad no tienes peso, pese al peso que tiene tu partido dentro del Partido Popular Europeo, ¿no? Que como ya he comentado en la introducción, aportan 22 diputados, eurodiputados, y claro, o sea, por ejemplo, proporcionalmente creo que tienen más peso que Vox, por ejemplo, en Patriots. Sin embargo, no me imagino a Patriots haciendo algo que vaya totalmente en contra de lo que está pregonando Vox, ¿no? Son la segunda delegación más importante en el Partido Popular Europeo después de la CDU alemana. Y no tienen capacidad de cambiar el voto. Bien, pero sí, yo lo entiendo, que aquello es muy complejo y hay muchos pactos, secretos y no secretos, pero que por lo menos que no mientan. Entonces la pregunta es, o el reto es, que alguien del Partido Popular nos saque un papel donde el acta de la reunión de hoy, donde diga que Patriots ha votado a favor de Rivera. Yo sí que afirmo aquí que en contra de Rivera solo ha votado Patriots y los soberanistas, que es un grupo que está pues, distinto de Patriots con 25 eurodiputados. Y el resto han votado a favor. Punto. Esa es la única verdad. Y hay que contarla, hay que explicarla. Hasta me está saliendo un tono muy enfadado, que no quería que saliese ese tono, pero es que me indigna que la mentira, no pasa nada, pueden decir, oye, pues sí, no hemos conseguido cambiar a nuestros socios europeos y ya está. Y el Partido Popular Europeo va a tener que votar a favor de Rivera. ¿Cómo hacer llegar eso a la gente, quiero decir, Jorge? Porque bueno, es que es muy complicado, ¿no? O sea, todos los medios por un lado, la verdad por otro, pero claro, ese es el tema, porque la última encuesta, por ejemplo, esta de GAT3, que os daba, creo que 54, creo recordar que era, pero es que el PP y el PSOE, que son los del cambio climático y todo esto, siguen teniendo 200 y pico. Es decir, que es que el status quo no cambia, ¿no? Todo va a seguir y parece una misión casi imposible. Pues Miguel, seguir. Sí que hay cambios, claro que hay cambios. Y seguir, insistir y persistir y contar la verdad y por supuesto, no cometer errores por nuestra parte y estar muy pegados a la gente, al pueblo y hablar de las cosas que le preocupan y sobre todo denunciarles. Y sí que va afectando y la parte que nos toca a nosotros, pues desgañitarnos. Es decir, pues yo agradezco haber podido venir al Toro, que me da la primera oportunidad y mañana yo estoy dispuesto a que, si hay periodistas viendo, estoy dispuesto a ir a cualquier radio, a cualquier televisión a contar esto. Periodistas viendo seguro que hay, otra cosa es que te llamen. Eso ya son palabras mayores. Teresa Rivera debió de dejarse la laca en Estrasburgo, pero yo tenía dicho que se le había prestado Úrsula, fijo, porque ella no gasta. Se la dejó allí, así que hoy ha comparecido en el Congreso con sus pelos habituales. ¿Y quién estaba mirando? Joaquín Robles. Sí, hoy hemos tenido una sesión en el Congreso esplendorosa, en donde el Partido Popular le echaba las culpas a Teresa Rivera, cuando después la apoyaban en Europa, y el PSOE le echaba las culpas, como es natural, a Amazon. Y entonces parece que están jugando al juego de la silla, a ver quién deja la silla y a ver quién se la carga. Yo lo que te quería preguntar, Jorge, es si esa situación de tensión que nosotros vivimos ahí en el Parlamento constante, con trampa, porque al final se ponen de acuerdo en lo esencial, si esa situación de tensión se reproduce en el Parlamento Europeo o realmente allí todo va como la seda y todos son magníficos y nunca hay la más mínima oposición entre el Partido Popular Europeo y los socialistas y verdes. No,
indiscutiblemente, yo cuando veo sesiones de control, yo he visto un poco de la sesión de control, he escuchado a Pepa la pregunta y a Figaredo la tensión y incluso la vida que hay en el Congreso de los Diputados no existe en el Parlamento Europeo. Eso es indiscutible. También es verdad que las reglas son distintas, son 750, cada uno va a contar su historia, pero que pone de manifiesto que el Parlamento Europeo se le quiere dar una función que no tiene, porque es que hay un finlandés que está votando normas que afectan fundamentalmente a España, pues es alguien que él no rinde cuentas, porque ningún finlandés le va a rendir cuentas de ese voto, ¿no? Ese es el problema. Cuando sacó la cuestión del reglamento de desforestación estaba pensando precisamente eso, es decir, yo puedo entender perfectamente que un finlandés, con unos bosques maravillosos, de los que por otra parte todos tenemos madera de allí, vea este asunto de una forma, digamos, particularmente restrictiva, etcétera, que es que realmente les va la vida colectiva en ello. En nuestro caso estamos, por el contrario, en las mayores cifras de territorio forestal, ¿verdad?, de la historia. Con lo cual, al final es que me da la impresión de que el problema es que las políticas que se aplican en la Unión Europea pretenden ser como las políticas que se aplican en los niveles estatales cuando no lo pueden ser. Claro. Me refiero a su aliento, es decir, ahora además, cuando son políticas europeas, lo que hemos visto en la última legislatura ha sido que tres cuestiones fundamentales, que eran la política energética subordinada a la doctrina religiosa del cambio climático, la política de inmigración y la política de fronteras, o sea, han sido una calamidad. Perdón, la política agraria ha sido una calamidad. Es contra lo que la gente se ha ido levantando estos 4 años y al final lo que hemos visto es que los mismos se han puesto de acuerdo para mantener las mismas políticas. Con lo cual la pregunta es, ¿qué ganan exactamente? Porque es que no es normal. Quiero decir, toda esta gente tiene luego que dar cuentas en sus parlamentos nacionales y en sus elecciones nacionales. Claro, pero es que se trata de ocultar la realidad. Y por eso los partidos como Vox molestan allá, y por eso molesta a Patriots en general, ¿no? Porque nosotros contamos lo que sucede allí. Y yo, de verdad, yo creo que es una de las cosas que ha hecho Vox, es explicar Bruselas. Y explicar lo que sucede allá y denunciarlo. Porque hasta que nosotros llegamos hace 5 años nadie se enteraba de lo que sucedía allí. Nosotros en la pasada legislatura demostramos que votaron juntos el 89%, pero no tengo ninguna duda que en las anteriores legislaturas debió ser el 90, el 91, el 88, el 87, según la correspondiente circunstancia. Y sobre todo el tema de la rendición de cuentas. Porque ellos han inventado lo de la soberanía europea, que no está en ningún lado. Y efectivamente tratan aquello como si fuese una nación, pero que no lo es. Otro ejemplo. Al parecer en el Consejo, Malta y Chipre se han opuesto a una posible revisión de la directiva de automóviles. Claro, porque Malta y Chipre no tienen producción automovilística. Sí, es como la de Ceuta con el lobo. Claro, y en realidad, pues posiblemente le parece muy bien que vengan coches chinos o que vengan de coches de Marruecos porque van más baratos. No, pero el problema lo tenemos en España con su industria automovilística, Italia y Francia. Fundamentalmente España y Francia. Y claro, ¿qué ha hecho Rivera? Es que Rivera es inaceptable por nada, porque también será competente en esta materia. Es que ella hizo la ley de cambio climático y de transición ecológica. Entonces, todo ha sido destructivo y allí pues todo se pacta. Esto es verdad, es un juego de tronos, es un puro juego de tronos de poder y hay que denunciarles. Pero vamos, repito, de verdad estoy muy indignado por la mentira. Yo entendería que dijeran, oye, nosotros no tenemos ningún empaque en decir, pues hemos votado aquí a favor de Víctor Orbán, o hemos votado a favor, yo qué sé, de que Elon Musk tuviera el premio Sájarov. Ya está, pues. Hombre, que tienen que mantener la imagen del enfrentamiento entre ellos. No, básicamente es el tema de la estafa, de la estafita, del decir una cosa y hacer la contraria. Y eso sí que tendría que tener, y debe tener, y va a tener una penalidad, porque yo creo realmente que hay pues el número de españoles que se dan cuenta de esto va creciendo. Quizá no a la velocidad que ha ido en Argentina, por la situación concreta de Argentina, que aquello ha sido una explosión, o por lo que ha sucedido en Estados Unidos, pero va a suceder, porque esto va a colapsar. Si yo digo que los grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo adoptan ese tipo de políticas que van a prolongar en esta legislatura con levísimas modificaciones, porque en realidad están, iba a decir obedeciendo, en realidad formando parte de consignas dictadas desde otros a los que nadie ha elegido. ¿Me exagero? ¿Me equivoco? No, ¿Soy no un conspiranoico? No exageras, no exageras, porque es verdad que hay una agenda global que viene de la ONU y que viene de las agencias internacionales y tal, y esto es así.
no hay más. El 90 o más, ¿qué digo yo? El 95% de los documentos que salen del Parlamento Europeo en su exposición de motivos tienen una cita de los ODS, de los objetivos. Es decir, que al final es su línea intelectual, ¿no? Pero vamos, que va a cambiar. Ahora nos vamos a tener que aguantar mucha mentira, mucha manipulación y estar muy fuertes. Y es verdad que esto sucede justo la misma semana en que Santiago es elegido presidente de Patriots. Una última pregunta. Respecto a la cuestión de Ucrania, también exagero si digo que en realidad está todo el mundo apretado, esperando a que llegue Trump y mientras tanto que no se le ocurra a nadie en Washington hacer algo irreparable. Es verdad que Donald Trump ha centrado uno de los puntos de su campaña, ha sido la clara voluntad y determinación de poner fin a la guerra. Y en cambio eso, en el Parlamento Europeo, ayer vino Zelensky, estuvo en videoconferencia y yo escuché discursos absolutamente enloquecidos. Por ejemplo, a Irache, la presidenta del Grupo Socialista. Quiere invadir Rusia. Sí, claro, pero por ella podría, y no sé, hasta el Polo Norte, ¿no? Es decir, que de verdad que eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, pero es la irresponsabilidad de las élites que viven en Bruselas y que no saben que ahí habrá que mandar soldados españoles. Va a ser ella la que va a ordenar a soldados españoles que vayan allá. Entonces, yo creo que sí que se abre una oportunidad a un posible acuerdo, que no quiere decir que esa paz sea... Luego esa paz tendrán que estar de acuerdo las dos partes, tendrán que estar de acuerdo Putin, está de acuerdo Zelensky, pero ambos han puesto de manifiesto, al menos Zelensky ha puesto de manifiesto claramente su voluntad de poder llegar a un acuerdo. Y Trump abre esa posibilidad. ¿Sucederá? Pues bueno, pues vamos a esperar que sí. Porque efectivamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia no ha sido bueno, en primer lugar, por supuesto, para los ucranianos, tampoco para el pueblo ruso, que ha sufrido las consecuencias de la guerra, y en tercer lugar, para toda Europa. Solo han ganado una subida de precios. Solo han ganado los chinos y los americanos, eso es una cosa fantástica. Sí, claro. Y luego pues la industria armamentística, contra la cual efectivamente Trump ha lanzado verdaderas invectivas en la campaña. Yo tuve la suerte de poder estar con Patriots en uno de sus discursos en el Madison Square Garden, y gran parte de su discurso fue contra el Deep State y contra la industria armamentística. Y esto no lo cuenta la prensa española. Dice que es un hombre que hizo un discurso en favor de la paz, en favor de la estabilidad, de la prosperidad, de la propiedad, de la libertad. Bueno. Esto es lo que está vendiendo. Pues que sepa usted, no ha sido Orbán el que ha nombrado a Teresa Rivera. No. O sea, no. Ha sido el habitual contubernio, que diría el otro, de populares y socialistas con los liberales por medio, que es el mismo bloque de poder que lleva perpetuándose a sí mismo ya quizá demasiado tiempo en la Unión. Demasiado. Jorge Buxade, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta nos vamos a Valencia, que allá ha seguido Gaby Serrano, hoy se ha metido en un sótano en Catarroja, por cierto. Había coches que sacar de allí y tal. Y luego veremos lo del Congreso, que ha sido de verdad, en fin. Hasta la próxima. 22:39, 21:39 en Canarias. Vámonos a Valencia. ¿Qué ha pasado hoy allí? Bueno, varias noticias. Seleccionamos tres. Una. Ya sabemos quién va a ser el número 2 del general Campoampols, es el general Aguado, Venancio Aguado, conocido por los conocedores del mundo militar, sobre todo porque ha estado media vida en las tropas de montaña. Es su especialidad. Va a ser el secretario autonómico del vicepresidente, que será, como usted sabe, el teniente general Campoampols. Al mismo tiempo, un juez abre causa penal contra la directora de la AEMET, y esto es importantísimo, es la noticia que daba Teresa Gómez esta mañana en The Objective, por las muertes en Valencia. También el responsable de emergencias y el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es decir, los que estaban en el lío. Hay que recordar que la presidenta de la AEMET no lo es por sus conocimientos sobre meteorología, sino porque forma parte del grupo de poder de Ábalos, hasta donde yo sé. O sea que, en fin, aquí la gente pues asciende por los méritos. Cada sistema tiene su propio cursus honorum, ¿verdad? En el caso de España es cursus horrorum. Bueno, y luego que hay una dimisión en Valencia, pero no tiene nada que ver con... no, es el director de Apunt, la televisión esta local, que claro, después de que le hayan contado que estaba comiendo mazón con una señora para ofrecerle su puesto, pues ha dicho, pues yo me voy.
Y la verdad es que es un buen momento, porque si no, imagínese usted. También la fotografía que le han sacado en el Confidencial tiene mucha mala leche, porque ve usted lo que pone al fondo. En fin, bueno. Nosotros hemos estado en Valencia un día más con Gabriel Serrano, que ha estado, igual que ayer, con la gente que está trabajando, porque allí la gente sigue trabajando. Y aunque hay quien está empeñado en decir que ahora ya todo va muy bien porque han llegado los militares, no, es verdad. Primero, son pocos, y luego no va bien. O sea, no, es que hay muchísima faena. Bueno, ¿cómo está la cosa? Pues mire, lo mejor, Gaby. Nos encontramos en uno de los parkings de Catarroja y como podemos observar aún queda mucho trabajo por hacer. Estamos en la primera planta donde había cerca de 20 coches y aún en la -1 quedan 13 y estamos viendo cómo sobre todo los voluntarios con ayuda de los bomberos y de la UME están intentando achicar el agua e intentar sacar los vehículos que aún quedan. Estamos con algunos vecinos de la zona, estamos con Marga, que es vecina de la propia finca. Marga, ¿cómo os estáis gestionando? ¿Cómo ha sido todo el proceso de meteros en este parking, intentar achicar agua y sacar coches? Mira, ha sido una organización que hemos hecho por un WhatsApp de vecinos. Empezamos desde el primer momento, gracias tanto al presidente como a la presidenta, a moverlo todo. Y bueno, luego hemos quedado estancados, hemos pedido voluntarios a base de moverse, de contactos de aquí y de allá, porque si no, aquí en este parking todavía estaba lleno de coches, no habría ninguno fuera. Gracias a voluntarios que han venido, tanto de León, de Segovia, de Madrid, de Murcia, si no, aquí estamos parados. Los bomberos están saturados, UME está saturada, no hay maquinaria, por favor. Al principio venían agricultores con sus tractores, ahora no hay, no tenemos maquinaria, hay que hacerlo todo a mano. No hay contenedores, estamos en Catarroja, concretamente en la calle Asturias, no hay contenedores para sacar lodo. O máquinas para quitarlo. O sea que para quitarlo, imaginaros, hay aquí ahora mismo 40 personas y no tenemos contenedores para sacar el lodo. Entonces, a ver si por lo menos esto empieza a tener algo. Sí es cierto que hay fincas alrededor, que aparte de que están apuntaladas, siguen teniendo agua, están inundados de agua y de coches, están sin sacar. Y aquí, ¿por qué estamos moviéndonos? Si no, esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Me está diciendo, Marga, que no hay nadie que tome el mando de esto, que simplemente son los propios voluntarios que están pidiendo los voluntarios, los vecinos de la zona, maquinaria, efectivos de emergencias, bomberos para que os ayuden. Sí. Bomberos, gente que viene de fuera, que es que ni son de Valencia. Entonces, por favor, que empiece a haber un poco de movimiento, porque las fincas, pienso yo, no lo sé. Sí, de momento nos han dicho que la finca es segura, que podemos sacar el lodo, pero imagínate que este sótano estuviera hasta arriba de agua, esto tarde o temprano va a ceder. Y 2 semanas, vamos, 3 semanas. 2 semanas, que llevamos ya 21 días o 22, no sé cuántos llevamos. Y si no nos movemos los vecinos, pues nada, aquí seguiremos. Pues muchas gracias, Marga, y muchas gracias a todos los vecinos, que ellos mismos son los que se están organizando y movilizando con la ayuda solidaria de mucha gente que está viniendo aquí a Catarroja a ayudar, y me están diciendo que les faltan aún muchos voluntarios durante varias semanas, porque sí que ha caído un poco la llegada de estas personas para ayudar. Desde aquí, desde el parking de Catarroja, es una de las realidades que aún queda mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias, Gaby. Y él también va a tener mucho trabajo que hacer. Mire, es que aquí llevamos diciendo, no porque por ciencia infusa, sino porque nos lo contaban allí los voluntarios de primera hora, que el problema era que brazos sobran, pero nadie los encauza. Y sigue llegando gente, y siguen llegando voluntarios, y a muchos los paraban y no los dejaban entrar. Lo razonable habría sido que hubiera alguien que dijera, vosotros, Paiporta está lleno de gente, mejor os marcháis a Catarroja, o a Carlet, o a donde fuera. Pero no. Y sigue habiendo mucho que hacer. Muchísimo. Y no se está dejando a la gente llegar. En fin, oiga, esto, pues a ver si el general Campos lo arregla, que no lo sé. Bueno. El abandono continúa, ¿no? Lo vimos muy claro al principio, cuando justo ocurrió la tragedia, ¿no? Como el gobierno central pues rechazó mandar a todos los efectivos para frenar esto con tal de desgastar Amazon, que le ha desgastado de lo lindo.
Pero es que lo que llevamos denunciando tantas semanas, ¿no? Que es que no hay un mando que organice esta reconstrucción que hay que empezar a hacer desde ya, primero empezando a limpiar y luego ver qué tipo de porvenir se le puede dar a toda esta gente que lo ha perdido todo, ¿no? Vi el otro día una encuesta que decía que el 7 de cada 10 españoles se sienten desprotegidos por el Estado, ¿no? Y es que no me extraña, o sea, uno ve lo de Valencia, que te ha pasado lo peor que te puede pasar. Y bueno, si quieren recursos que los pidan, ¿no? Que se apañen como buenamente puedan. Y se ve con otras cosas, ¿no? ¿Te ocupan la casa? Bueno, pues apáñatelas, ¿no? Digamos, el Estado, la Administración no te va a hacer ningún favor, ¿no? Estás desprotegido totalmente. Y esto también se ve mucho con la agencia tributaria, ¿no? Por ejemplo, que a uno se le pasa para pagar algo, ahí están para crujirte inmediatamente. Sin embargo, cuando toca que ellos te devuelvan algo, pues espera sentado, ¿no? Porque no se ponen ninguna prisa. Y eso, o sea, que tiene que haber ese mando que organice esa ayuda, porque la ayuda existe, pero no tiene pinta. Y yo, sinceramente, no creo que esta pobre gente vaya a conseguir reconstruir su vida de alguna manera, porque tenemos ejemplos de sobra en los que han ocurrido cosas y el Estado pues no ha querido, porque se gastan, joder, dinero hay. Pero ¿en qué se lo gastan, no? Pues mira, te lo digo yo. En chorradas auténticas. En el fondo de contingencia, a principios de año, había 4.000 millones de euros. Actualmente hay 791 millones. Y el Gobierno se lo ha gastado en 250 millones del fondo de contingencia a subvenciones, 78 a ONGs. La invasión migratoria en Canarias ha consumido 107 millones y la destrucción de cayucos 5 millones. Es decir, esos datos se los tienes que pasar a Miguel para que haga un informe, Gutiérrez. ¿En qué se gasta el dinero de la ¿En qué se están gastando el dinero del yo el fondo otro de día contingencia? contaba que cuando el Prestige, que me tocó a mí en el Gobierno, de inmediatamente se echó mano del fondo de contingencia, que está para eso. Para eso está. No para repartirlo en lo que se le ocurra al contingente. 4.000 millones es dinero, ¿eh? Bueno, claro. Pues eso está, que hay dinero para las ONG, hay dinero para un pueblo del Alto del Bolivia, hay otro, pero para lo verdaderamente, para lo que verdaderamente se necesita no hay. Y luego este asunto es increíble, cómo no hay nadie que organice la magnitud de este desastre, porque es que ya ha pasado mucho tiempo y todavía estamos en las mismas. Hoy he leído a una señora que está durmiendo en el coche, cuando a los menas los tienen alojados en hoteles de 5 estrellas. Sí, es que esto es el colmo. Entonces la gente tiene que despertar ya y darse cuenta de que esto es una mentira. Esta idea de que los impuestos de los españoles van para lo necesario, pues aquí vemos para dónde van los impuestos de los españoles, para subvenciones a sindicatos, subvenciones a organizaciones, para tener una caterva de enchufados del régimen que viven de esto, de paguitas al cine, a los intelectuales. Ahora saca una canción contra la extrema derecha, no sé qué, unos espabilados. Pero qué retrasados están, ¿no? ¿En qué mundo viven? ¿Cómo era que no venga un general o no sé qué? Sí. ¿Un general? ¿A estas alturas? Sí, un general es lo que hacía falta en Valencia para que organizara un poco el asunto, un general, ¿no? Efectivamente. O a dos, en fin. Marcela. A mí me gustaría destacar de todas las noticias que han salido varias cosas. En primer lugar, yo creo que tu vida después de una catástrofe así no la reconstruyes nunca, o sea, ya no vuelve a ser la misma. O sea, por muchas ayudas que no se han dado en este caso, el Estado, la comunidad autónoma, tu vida ya, cuando uno pierde todo, queda completamente desmoronada. Eso por un lado. Por otro lado, volvemos a lo mismo, o sea, que haya voluntarios allí y nadie lo sepa organizar. Vuelvo a lo mismo que decía al inicio del programa, es que no tenemos personas, líderes que hacen políticas ineficientes, hacen políticas inútiles y al final nos ponen en peligro a todos los ciudadanos. Es que esta es la clase política que tenemos, que el señor Mazón se tenía que haber puesto las botas el primer día en vez de estar comiendo con una periodista. Es que esta es la situación real, para eso están los políticos, para servir al pueblo, y esta gente no está para eso, está para seguir en sus sillones. Por otro lado, resulta también inútiles a lo que destinamos el dinero para que la Confederación Hidrográfica, por ejemplo, no detecte el peligro o no avisaran a tiempo su alerta, no funcionaran las alertas. Ahí están con las mordidas. Pero ¿a qué destinamos el dinero si no funcionan las alertas? Es que de verdad nos tienen en una situación completamente insólita. Luego, sigo ya por más ideas que han salido aquí. Efectivamente, el cuidado de los inmigrantes ilegales con la diferencia de los españoles. Yo no sé por qué no les mandan de voluntarios a limpiar allí en la zona de la Dana, porque ya que les acogemos y les damos recursos, pues por lo menos que aporten algo al Estado que les acoge. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la causa de la EMET. He estado leyendo sobre la noticia y resulta que
que manos limpias, ¿no? Interpone, no sé si ha sido denuncia o querella, pero bueno, a la postre es lo mismo, porque llega al juzgado de instrucción y continúa la causa. Claro, que estaba esperando que Fiscalía hiciera algo. Es que la Fiscalía ni siquiera ha hecho nada. La Fiscalía va a acusar a Amazon, en su claro, caso, pero es que por comer con la periodista este es el Estado de Derecho que tenemos. Es que todo es así, todas las noticias es una tras otra, una cosa desesperante. Y bueno, el tema de la televisión valenciana, la dimisión, yo espero que eso haga un efecto dominó y empiece a haber aquí dimisiones desde, en primer lugar, el presidente del Gobierno, en segundo lugar, el presidente de la Comunidad Autónoma, después ya de paso Rivera, que como ahora ya tiene un puesto de relevancia en Europa. O sea, al final lo que tenemos aquí es culpables de acciones previas que no se han ejecutado, que se podían haber ejecutado, falta de esas previsiones, acciones posteriores que no se ejecutaron a tiempo y siguen sin ejecutarse. Efectivamente, como dice Joaquín, es una vergüenza que a la fecha hay gente que no sabe qué hacer y sigan pueblos en la misma situación. Y ya por último, el sábado pasado estuve aquí en una manifestación muy cerquita aquí que convocó Revuelta por el tema de la Dana y tuve la oportunidad de hablar con varias personas y uno de los voluntarios de Revuelta que se había desplazado a la zona estaba allí desde el segundo día. Aparte de que me dijo que es impactante, que no tiene nada que ver la realidad con lo que vemos en la televisión, que es muchísimo más impactante y desolador, me comentaba que decía, es que yo llegué el segundo día y la gente te pedía agua. Españoles pidiendo agua, pero ¿cómo tenemos políticos que no se han desplazado allí y han llevado agua a los habitantes? Es que es una cosa desoladora. Y por otro lado también tuve la oportunidad de hablar con un voluntario de los equipos de buzo y que había entrado en el parking este de Bonaire. El famoso parking del Bonaire. Sí, y decía que 200 muertos es lo que estaba en el parking de Bonaire y que cada vez que flotaba una silla de bebé rezaba porque al girarla no hubiera un bebecito ahí dentro. O sea, esta es la realidad de lo que nos están contando. Y atención a lo que viene mañana con el Real Decreto de Ayudas, que es otro engaño más del Gobierno, porque prometen 10.500 millones de ayudas, de los cuales en realidad el Gobierno pone solamente 1.000, porque 3.500 son del consorcio de seguros y 5.000 millones son de las líneas de avales que se tendrán que devolver. Y lo quieren presentar como, bueno, que ¿Qué generosos somos? Pero bueno, si no dais ni el 10%. Un segundo, por otro matiz que me dieron de gente que ha estado ahí, ¿no? Y que en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que decía que había 200 forenses supuestamente para 200 muertos. Sí. O sea, cuando un forense se ventila, suena un poco mal la expresión, pero bueno, 15 fallecidos o 20. O sea, 200 forenses para 200 muertos, pues quizás es que no vamos por 200 muertos, ¿no? Este asunto de la cifra de fallecidos, usted sabe que desde el principio lo estamos dando con pinzas, es decir, damos la cifra oficial, subrayando que es la cifra oficial, que es la que les consta a quien está haciendo el recuento. Luego hay otras cosas, y esas otras cosas no las sabemos y no sabemos. Sí. Bueno, ha montado una web precisamente. Si me permites, tengo unos datos acerca de en lo que se gasta el dinero nuestro Gobierno. Atención. Empresa pública nicaragüense de acueductos, 5.017 millones. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 2.405 millones. Ministerio de Salud de Etiopía, 2.178. Ministerio de Igualdad de Colombia, 2 millones de euros. Dirección General de Agua de Marruecos, 600.000 euros. Y seguimos. Ministerio de la Mujer en Perú, 580.000 euros. Asociación de Mujeres Caficultoras del Departamento del Cauca, 500.000 euros. Regala nuestro dinero. Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística, 500.000 euros. Ministerio de Agricultura de Etiopía, 420.000 euros. Y Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 400.000 euros. Pues el Centro Paraguayo, hombre, eso de interés máximo. De verdad, os van a hacer una falla y os van a quemar más a gusto que yo. Bueno, fijo que en las fallas sale Teresa Rivera este año. Fijo. Esta mañana ha estado en el Congreso. Breve crónica del rifirrafe que nos sirve. Antes, fíjese usted con lo que ha trascendido la cosa. El Financial Times, Raquel. El Financial Times hoy saca noticia de la comparecencia de Teresa Rivera, diciendo que ha hecho balones fuera. Pues claro, esto para que vea usted que las cosas tienen su alcance, ¿eh? Estamos quedando, pero vamos. Bueno, es que lo de la culpa es de Rajoy, que no es que Rajoy sea santo de mi devoción, pero señora, asuma usted sus culpas, que para algo está en un puesto. Beatriz Dávila nos cuenta lo que ha pasado esta mañana en las Cortes. Teresa Rivera se sacude las culpas. Hoy está aquí usted obligada
hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí. Y elude toda responsabilidad en la gestión de la Dana. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha acaparado toda la atención mediática en el Congreso. No ha habido autocrítica. En 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día. Y su gobierno insiste en cargar toda la culpa de la gestión sobre el presidente valenciano Mazón. Que la gente sepa que habrá comisiones de investigación. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Ella también lo secunda. Dice que desde su ministerio nunca hubo apagón informativo, que se comunicaron todas las alertas antes, durante y después de la Dana, e insiste que en todo caso la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que dependen directamente de ella, estaban en todo caso bajo mando de la Generalidad. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración Autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Hay más cosas que también me gustaría corregir desde esta tribuna. Es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Voy a leer sus palabras exactas. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Pero la ministra para la Transición Ecológica también ha cargado contra el Gobierno de Rajoy, al que acusa de no haber acometido las obras en el Barranco del Pollo. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del Gobierno del señor Mariano Rajoy. La oposición le sigue pidiendo explicaciones. Pero señora Rivera, si la sobraba al Ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle tiempo pudiese hacerlo. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita para ser ministra del Reino de España. Y argumentos que siguen siendo insuficientes incluso para sus socios de gobierno. Ha dicho muchas cosas Teresa Rivera hoy, y muchas de ellas son peor que mentiras, son medias verdades, que lo que crea es una confusión fenomenal. Solo unas cuantas en esta disección de Langeloa. Permanecía escondida, pero ahora decide dar la cara. Teresa Rivera comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la Dana, o al menos aparentar que lo hace. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido, y hoy entraré al detalle. La ministra saca pecho porque dice que no hubo ningún apagón informativo. Entre las 16:26 y las 20:12, la Confederación emite 9 mensajes, advirtiendo elevados registros de precipitación en la Rambla. 7 se producen entre las 16:26 y las 18:43. Nunca hubo apagón informativo. Lo cierto aquí es que, según los datos con los que contamos, Rivera manipula los avisos de la Confederación del Júcar para ocultar las 2 horas de apagón sobre el Pollo. Además, según la Generalidad, las primeras alertas de la Confederación hablaban del caudal del río Magro y de la presa de Forata, ignorando el Barranco del Pollo. De hecho, no se informó sobre ello hasta las 18:43, y según ha podido reconstruir El Mundo, sabemos que se dio mucha más importancia a la crecida del Magro que a la riada del Pollo en sí. Además, el agua ya estaba devastando poblaciones como Paiporta, y la Confederación solamente hablaba de una tendencia ascendente. Porque eso de que la información fluía a más velocidad que la riada ha sido el principal axioma del Gobierno. De nuevo, aquí la atención está sobre la presa de Forata. A las 18:05, la Confederación notifica por email de nuevo un escenario excepcional. Existe peligro de rotura o de avería grave de la presa. Rivera dice que se alertó del escenario que conllevaba un grave peligro de rotura. Sin embargo, nosotros sabemos que es mentira. La Confederación no detectó el peligro y hablaba incluso de 13 horas en lugar de la hora y media que tardó en desbordar la presa. En cuanto al Barranco del Pollo, Rivera no se corta, señala directamente, ojo, al gobierno de Mariano Rajoy. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 del gobierno del señor Mariano Rajoy.
Rajoy. La realidad, en este caso, vuelve a caer como un jarro de agua fría para Rivera. En 2021 dijo que el plan se paralizó por falta de presupuesto y le dio carpetazo. Este dinero se gastó mágicamente apenas unos meses después en campañas publicitarias de su ministerio. ¿Y qué ocurre con el presidente de la Confederación del Júcar? Porque si Rivera ha estado desaparecida, él más. Además de las notificaciones, el presidente de la Confederación en el CECOPI está transmitiendo la información en tiempo real. Mucha defensa, sí, pero en realidad ni intervino en la reunión ni ha tenido tiempo en estas 3 semanas de dar explicaciones. La pregunta pertinente es si se produjeron las informaciones y las alertas adecuadas. De los datos se desprende que sí. La EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre las 6:30 y las 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. La Confederación emitió hasta 198 correos. Pero como ya vimos, ese silencio de 2 horas provocó el caos. Estamos hablando de 4 veces el caudal del Ebro por un barranco que nunca lleva agua. La EMET informó por primera vez el jueves 24 de octubre sobre la existencia de la Dana. Hubo administraciones responsables de la activación de planes de emergencia que el martes 29 pusieron la maquinaria en marcha con carácter preventivo. Emergencia sí que emitió avisos de riesgo hidrológico y se exigió constituir los CECOPAL a los ayuntamientos de las zonas que podían verse afectadas, pero solo se constituyeron 2. Ahora, una vez que ya se ha producido la catástrofe, aparte de exigir explicaciones, los valencianos empiezan poco a poco a intentar recuperar aquello que tenían. Eso sí, con la esperanza de que el gobierno no juegue con el desastre y no condicione las ayudas a unos presupuestos para mantenerse en la Moncloa. Es interesante, porque al final lo que se le queda a uno en la cabeza es, vamos a ver, bueno, es evidente, es una evidencia, en fin, que la comunicación entre los diferentes instrumentos que tiene el Estado, que los tiene para prevenir estas cosas, no ha funcionado. Pero Feijóo sostiene que el Estado de las autonomías ha funcionado. Sí. Es evidente, porque es una evidencia, que las instituciones que dependen, que cuelgan, en fin, del ministerio de la señora Rivera, no han transmitido bien la información. Pero la señora Rivera, ante todo, está interesada en que sean el gobierno autonómico valenciano, que también tiene lo suyo, ciertamente, ¿verdad?, el que pague el pato. Nadie se va a preocupar de una puñetera vez de que los mecanismos se ajusten para que no vuelva a pasar. ¿Cago en la mar? No, y las decisiones políticas detrás de todo esto, ¿no? Porque imaginemos que tiene razón y que sí que se transmitió bien la información y demás. El error sigue siendo que se le ha dejado una comunidad autónoma sola ante este aluvión que era imposible que una comunidad autónoma pues pudiera hacerle frente. No tiene policía, no tiene ejército y demás. Y lo hemos contado muchas veces, el gobierno tenía en su mano muchas leyes para hacer frente a esto. La ley de protección civil, con ese plan de protección civil, la ley de defensa que declararía la emergencia nacional, por lo tanto ya le daría, pues, oye, asumes el mando único y venga, todos los militares para allá, toda la policía que se pueda para allá y demás, Guardia Civil. La ley de defensa nacional también, que dice que el ejército tiene la obligación de actuar en estas circunstancias de catástrofe. Obligación, ya no es que no eliges tú si lo mandas o no, es que tiene que ir el ejército. 2. Y ya por última la ley de seguridad nacional, ¿no? Que por cierto este gobierno ya se encargó de incluir el tema de las emergencias por catástrofe dentro de la seguridad nacional cuando creo que fue en el año 2019, ¿no? Entonces, aunque las alertas hayan funcionado, según dice Rivera, ¿no?, que se ha transmitido todo bien y demás, aquí es esa omisión clara de socorro por parte del gobierno, que tenía los instrumentos para actuar y dijo, bueno, no, que se coma el mazón, el marrón solo y se debilite, y es lo que ha conseguido, ¿no? Y nos contaba nuestro compañero Gabriel Serrano, que ha estado en Valencia estos 3 días, que la gente se sorprendía por las preguntas que él hacía, ¿no?, que él se preocupaba por la gente, oye, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Qué os ha pasado exactamente? Demás, y decían que el resto de periodistas que han estado, porque ha habido muchísimos periodistas allí, iban más por el tema político, ¿no? Y el PP, y Mazón debe dimitir y demás. Joder, preocúpate primero por la gente, no, que eso también es parte de culpa de los medios de comunicación, y luego ya por las responsabilidades, pero que aquí está todo a por Mazón, cuando sí tiene su culpa, pero que el gobierno de la nación tiene que asumir la suya, y aquí el problema es que, bueno, sí, ahí está el tema judicializado ya, pero no sé yo si, porque no suele pasar, ¿no?, que al final las instancias políticas nunca suelen asumir responsabilidades judiciales, y bueno, y las políticas porque las deciden ellos, que tampoco las asumen. Donde no funcionaron las alertas fue en Castilla-La Mancha, porque es que ni hubo alertas, y sin embargo ahí nadie ha dicho ni pío.
Y esto, bueno, yo me acordaba de aquello de la navaja de Ockham, de no hay que duplicar los entes sin necesidad. Pues aquí hay una vuelta de tuerca al asunto. Hay que duplicarlos para entorpecer aún más. O sea, el estado de las autonomías es una cosa fallida, absolutamente fallida, y es una vergüenza que Feijóo, después de lo que ha pasado, salga diciendo que se ha mostrado la fortaleza del Estado autonómico. Pero bueno, ¿este señor dónde vive? Pues vive en un mundo en el que lo más importante es, ante todo, dejar claro ante la opinión pública, ¿verdad?, que las autonomías funcionan. Los intereses con creados 200 y pico muertos. O sea, de verdad, es una cosa. Es una cosa increíble. Igual hace con el PSOE, o sea, eso siempre, da igual lo que haga el PSOE, siempre no hay que tender la mano, tenemos que entender el bipartidismo, o sea, le pasa un poco esa idea del sistema de los altares, que el bipartidismo es bueno y el Estado autonómico es bueno también. Marcela. Yo me quedo con el titular que hay aquí de todas las veces que Rivera ha faltado a la verdad hoy, y es que así es. Porque a los españoles ya no les pueden engañar más. O sea, yo no sé, bueno, es una realidad que las alertas no funcionaron a tiempo, porque si no, no hubiéramos visto las imágenes que hemos visto de los coches, los comercios, la gente subida en árboles, en balcones, etcétera. Pero es que, o sea, no solo no funcionaron a tiempo, sino que la realidad es que no las hubo y fallaron, porque fallaron tanto el gobierno lo sabía, Teresa Rivera lo sabía, la Confederación sabía que eso podía pasar y no hicieron nada, no informaron nada a todas las personas afectadas, porque si no, no hubiéramos llegado a estos límites. La semana pasada en Málaga desalojaron medio Málaga, a la gente la confinaron, no le dejaron ir a los niños al colegio, previendo que podía pasar eso. O sea, que cuando uno quiere poner soluciones y límites, los encuentra, y aquí no llegaron los mensajes a tiempo, no se puso la solución a tiempo, y la realidad es que, entre otras cosas, hemos tenido otras catástrofes. Si bien es cierto que, aunque hubiera habido alertas, había muchas catástrofes materiales que no se podrían haber evitado, pero sí se podría haber evitado muchas otras, y la muerte de muchas personas, y los desaparecidos, que a la fecha todavía no se sabe nada de ellos, etcétera, ¿no? Y luego resulta lamentable que aquí nadie quiera asumir el mando, como bien apuntabais. Al final, esto era lo que se tenía que haber hecho un inicio. Existe una ley para ello, como bien apuntaba Miguel, de protección civil, y la realidad es esa, que es que no lo asumieron, pero a la fecha tampoco lo han asumido. Si es que seguimos igual en un partido de ping-pong. Igual. Y luego está por determinar lo que denunciaba el alcalde de Algemesí. Sí, señor. Sobre la presa de Forata. Sí, hay muchos donde efectivamente el problema no es que la abrieran, porque no había más remedio que abrirla, esa como otras. El problema es que no avises. Claro. Él dice que no hubo ningún aviso por parte de... Y eso ya es responsabilidad de la delegación del gobierno. Ha habido dos errores importantes. Uno, el de la subida del nivel, que cuando dijeron que va a subir tanto... dijeron en 13 horas, si recordar, no me acuerdo, no sé, fueron 89 minutos lo que tardó en ponerse, y luego abrirlo, porque evidentemente hay que abrirlo, claro, si se ha llenado, sin avisar antes. Ellos dicen que sí que avisaron, pero poco, que no sé qué. Que no avisaron, y si avisaron, no avisaron a tiempo, porque si no, no se hubiera producido lo que se ha producido. Es que es así de fácil. Con una nota que indicaba que había una afectación significativa. Sí, ¿Y eso qué quiere decir? Afectación significativa a la de Mario Vaquerizo, ¿me entiende? O sea... Sí. Sí, datos sabía, datos sabía. En la era de la información, en la era de la informática, en la era de que todo está conectado con todo y todo fluye rápidamente, y resulta que era más eficaz el alguacil con el megáfono. No, y que cuando quieren poner medios de control de cualquier tipo, de controlar al ciudadano o de confinarnos o tal, los ponen fenomenal. O sea, cuando quieren, los ponen fenomenal. Aquí no se pusieron, esa es la realidad. Ya por terminar, la partitocracia, ¿no? O sea, colocar a gente que no tiene ni idea del tema porque, oye, debo un favorcito a esta persona que ha estado aquí en el partido y tal. De hecho, Salomé Pradas, que era la encargada de emergencia, ha sido cesada, que era la que dijo que se podía mandar un mensajito a los valencianos para eso. Se tuvo que decir un técnico, oye, que tú puedes hacer esto. Y claro, luego se hizo a las 8:12, cuando la gente estaba ya, vamos, el agua está aquí. O sea. Por eso es fundamental que prosperen las acciones judiciales de responsabilidad, porque hay responsabilidad por los puestos. Claro, o sea, y que ya se pongan técnicos. Claro. Oye, si sabes del tema y eres del partido, pues perfecto, pero, hombre, claro, que hay que saber, y sobre todo de emergencias, que es algo tan delicado. Y si no prospera en la vía penal, pues quizás en la vía administrativa, a nivel de indemnización o lo que sea, pero es que esto, aquí hay unos culpables y unos responsables, y vuelvo a lo mismo, es que en el mundo privado no dura ni un segundo. Señores, a la pública hay que hacerla ya. Antes, mire, si se le ocurre a usted ir a comer o a cenar alguno de estos días que tienen un compromiso o lo que sea, o simplemente por puro goce del comer, que también lo es, tiene que ir a Montes de Galicia. Que me parece más que el viernes tenemos aquí a Daniel, el responsable de este restaurante en la calle Azcona 46, que si yo le digo que es un gallego, no le miento, pero tampoco le digo toda la verdad, como Teresa Rivera. ¿Por qué?
No, Teresa Rivera no, porque es que es verdad que es un gallego, pero le han dado tal vuelta a la presentación y elaboración del producto tradicional, que sigue siendo el producto tradicional, sigue sabiendo al producto tradicional, pero con una creatividad descomunal. Es una cosa realmente impresionante. El otro día creo que no mencioné el servicio, porque estuve comiendo ahí hace poco. De verdad, o sea, que te encuentres un camarero, que no solo es un camarero perfecto, o sea, un tipo serio, eficiente, educado y tal, que es que además se saben las cartas y se sabe la cocina, es decir, cómo está hecha cada cosa, bueno, eso es un lujo. Y luego ya de comer ni le cuento. De verdad, Montes de Galicia, pero si tienen la oportunidad, pruébelo. Está, ya le digo, en la calle Azcona 46, que eso está allá hacia el Parque de las Avenidas. Vale la pena, ¿eh? Es un sitio estupendo. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar del Congreso, de la reforma fiscal, creo yo. Vamos a hablar de Begoña, por supuesto, pero vamos a hablar de algo que debería ser, en fin, de tener a toda España preocupada. Tenemos hoy la menor cifra de nacimientos desde 1941, que es desde que hay serie, o sea, si por toda seguridad es de mucho más atrás. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, publicamos. 23-16, 22-16 en Canarias. Vamos a esta cuestión de la natalidad. Antes, una cosa, vamos a ver, esto yo entiendo que no es para todas las sensibilidades, pero lo sabemos que estas cosas nos fascinan, que son las casas de madera. Yo no conozco a ningún varón normalmente constituido que no haya soñado con irse al bosque a vivir en una casa de madera. Bueno, pues no hace falta que sea en el bosque y casas, oiga, esto, vamos, no es lo de Jeremiah Johnson. O sea, mire usted qué casas. ¿Quién los está haciendo? Casas bálticas de madera, que además aquí han venido un par de veces los responsables de la empresa, que es una empresa de Villacarrillo, en Jaén, que importa. No sabe usted qué piezas. Vale la pena entrar en la web y empezar a mirar el repertorio. Pues tienen de todo, de todos los tamaños, casas para vivir todo el año, por supuesto, también. Bálticas, la mayor parte de la madera efectivamente viene del Báltico, como usted sabe es uno de sus grandes negocios locales, ¿verdad?, de aquella zona. Los diseños son de aquí y además son movibles, es decir, que sobre el modelo que usted compra puede cambiar, tal, ellos se encargan del traslado, de la instalación, en fin. Vale la pena mirar, ¿eh? Casas bálticas de madera, o llamar directamente al teléfono que pone ahí, 623 71 99 21, porque son una auténtica preciosidad. Bueno, vámonos a la cuestión de la natalidad. Es una noticia muy importante. O sea, que un país se extinga físicamente es una noticia muy importante. Y esto es lo que hay. Es verdad que no es una cosa que vaya a pasar en la siguiente legislatura, ni en la otra. Pero ojo, ojo. De aquí a 25 años, ¿esto qué va a ser? Bueno, informe Gutiérrez. España se muere. No es una exageración, sino la conclusión derivada de los datos de natalidad de nuestro país. Los nacimientos llevan cayendo desde hace años, pero la caída es especialmente intensa desde 2014. Hemos pasado de 427.000 nacimientos a los 320.000 del año pasado, un desplome de un 25% en apenas 10 años. Estos datos revelan el gélido invierno demográfico que sufre nuestro país, en el que la media de hijos por mujer es de 1,12. Es decir, estamos muy lejos de la tasa de reemplazo que se encuentra en el 2,1. El dato sería muy inferior si el INE no tuviera en cuenta a las madres de origen extranjero, que contribuyen al 31,3% de los nacimientos, con un total de 100.438 el pasado año. En este sentido, los inmigrantes multiplican casi por 3 su porcentaje poblacional. Sin embargo, su ratio de fertilidad tampoco es alto, 1,28. Otro dato relevante es la edad a la que la población tiene hijos. La media el año pasado fue de 32,5 años. Para que se hagan una idea, en 1990 la edad media era de 28,8 años. Es decir, los padres de la generación que ahora están teniendo hijos los tenían casi 4 años antes. Esa diferencia de edad se refleja también en el número de hijos por mujer, que en los años 90 era de 1,36. Si ya comparamos con los abuelos de los padres de hoy en día, no hay color. En 1970 el índice de fecundidad era de 2,84 hijos por mujer, con 663.667 nacimientos. La edad media para ser madre en aquellos años era la misma que en los 90, 28,8.
Hoy en día, el número de madres mayores, es decir, de 40 en adelante, representa ya el 10,8% del total. Ha crecido un 19,1% en la última década. El panorama es desolador. Aparte de que apenas nacen niños, las defunciones superan con creces los nacimientos. 320.000 nacimientos frente a los 436.000 fallecimientos. Una diferencia de 136.000, o lo que viene a ser lo mismo, de un 36,3%. El saldo es negativo. Sin embargo, la población total crece por la llegada en masa de nuevos inmigrantes. España se muere y poco se habla del problema. Y poco se habla del problema, efectivamente, pero es un problema, y es un problema muy serio. No pasa solo en España, es verdad, pero del conjunto de Europa, ahora mismo, si no me equivoco, Miguel, estamos en la cifra más baja. Hace unos años creo que estaba Italia peor, ya no. O sea, ¿y es verdad que es un problema difícil? Sí, es verdad. Que hay las políticas natalistas funcionan solo un poco, es verdad. Ostras, pero funcionan, aunque sea un poco, funcionan, que es lo que ha pasado en Hungría. Claro, cuando la política es deliberadamente antinatalista, que es el fruto de lo que está pasando hoy, pues claro. Sí, porque lo que parece que el plan es que los europeos, pues esto es una cosa de toda Europa, pero sobre todo en España, que dejemos de tener hijos, que nuestra población pues se vaya poco a poco, como has dicho, extinguiendo, y ser reemplazados de alguna forma con los que vienen de fuera, los que vienen de África, por ejemplo, ¿no? Que llegan en masa y además, como tienen un índice de fertilidad o de fecundidad mucho más alto, pues si dejamos que los años pasen, pues al final se tendrá lugar un cambio demográfico gigantesco, ¿no? O sea, España dejará de ser España, o sea, será otro país, porque la mayoría serán otros. Es la gran sustitución que dice Germán Camus, claro. Que no es una conspiración, ¿no? Y yo creo que aquí habría que ver un poco las razones detrás de esto, o sea, ¿por qué está pasando esto, no? Una de ellas es esas políticas antinatalistas y esa noción de que el matrimonio, de que la familia, de que los hijos, pues son algo malo, ¿no? No habéis escuchado cuando alguien se casa, te dicen, joder, qué putada, tal, menuda te estás metiendo, ¿no? Esas tonterías, al final, o cuando tienes hijos, digamos, el estigma de, menudo coñazo, ¿no? Esto que está diciendo Miguel, que no son solo reflexiones de un papá, es que además es que realmente la cosa de que vamos a ayudar a quien quiera tener un hijo con tanto dinero, eso puede funcionar, pero el origen del problema no es económico. No es económico. El origen del problema es cultural. Claro, eso es la transformación de la paternidad y de la maternidad en algo molesto, que te impide la realización personal. Ahora mamá. Claro, muchos de ellos. Eres joven también, porque eso también tiene mucho que ver con los jóvenes. La verdad que después de Miguel, claro, que ha hecho el informe Gutiérrez, pues claro, nos dejas a los demás porque tienes información privilegiada, pero la realidad es eso, yo creo que es un problema no apuntabas de Europa, es un problema de Occidente, precisamente por este contraste de las culturas y de la importancia que dan otras culturas o siguen dando a la descendencia y a tener hijos. Y efectivamente es que yo creo que ha salido toda la palestra, es un problema de ayudas, es un problema de política ideológica, de políticas antifamilias que vienen también dictadas desde Europa y desde la ONU, porque la Agenda 2030 también fomenta en parte esto. Y la familia es algo esencial de la sociedad y yo creo que eso es lo que Occidente ha ido apartando. También hay una noticia que llama mucho la atención, ¿no? Sobre el aumento de mascotas en los jóvenes en vez de en hijos, ¿no? No quiero decir, no me sé la cifra exacta, pero me parece que había el año pasado como 6 mascotas por niño en España. Pero ¿no? que tú vas a un parque, o sea, yo tengo un parque muy grande cerca de mi casa y es que dices, parejas jóvenes como la que tengo yo, ¿no? Y dices, pero ¿esto qué es? ¿no? Todo el mundo con perro, no hay niños. Sí, exacto. Sí. Y es que te das cuenta de lo que está pasando. Y otra de las grandes políticas tiene mucho que ver, de la situación tiene mucho que ver con la juventud y esas políticas frente a los jóvenes, porque si tenemos trabajos, no hay trabajos estables, hay salarios precarios, uno no puede acceder a una vivienda, uno no tiene estabilidad económica. ¿Cómo se va a aventurar un joven a tener hijos? No eso es una pregunta esencial, por eso las políticas económicas y las políticas de ayuda a los jóvenes están directamente relacionadas con la natalidad, ¿no? Y luego, bueno, pues las políticas son escasas, las ayudas son escasas y son fallidas. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, la guardería, por ejemplo, en Madrid es inaccesible. Si uno no puede acceder a una guardería pública, la guardería privada en Madrid, cuesta en muchos casos más que un colegio. Y eso es
O sea, ¿cómo nos vamos a incorporar las mujeres al mundo laboral a los 4 meses de baja de maternidad si tú tienes que pagar la barbaridad que se paga por las guarderías? El cheque bebé no funciona, cada vez hay menos plazas, no hay ayudas en el IRPF o son insuficientes las pocas que hay. Y luego está el mal llamado tema de la conciliación, que no existe en España. Y en España está, y lo digo como madre y como mujer, está penalizado ser madre. En las compañías, en el crecimiento profesional y en tu entorno, tú muy bien lo apuntabas, a veces el propio entorno que te dice te vas a meter en ese lío, tal. Esa es la realidad que vivimos muchas mujeres, porque al final, aunque están las dos partes, ¿no? El hombre y la mujer como padres de una familia, pero la realidad es que la mujer, cuando está en su crecimiento profesional, pues si decide ser madre, eso se apalanca, y no hay políticas ni en las empresas, ni por los gobiernos, ni por las autonomías que fomenten eso. Entonces, esta política antivida, al final, lo que provoca de facto es la reducción de la natalidad. Y para rematar la faena, en 2023 hubo 103.000 abortos. Claro. 103.000. Y se está promocionando porque, por lo visto, ahora resulta que el aborto es un derecho, que es una cosa increíble. Ayer tuvimos en el Congreso también una discusión sobre la ley del aborto que tuvo Lourdes Méndez, nuestra diputada, compañera mía, diputada por Murcia. Sí, estuvo brillante, la verdad. Tuvo una intervención estelar. Y claro, este tipo de argumentos de mi cuerpo es mío, dicen, es como si fueran cartesianos, que creen que el cuerpo lo domina un espíritu que está en la glándula pineal o algo, como que la propiedad siempre es externa al cuerpo. Sí, entonces tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo eres tú. ¿Qué puñeta es esto? Pero claro, yo estoy con lo que dice Esparza, que no es tanto la cuestión económica como una cuestión cultural, en el sentido siguiente, que tiene que ver con el arraigo. Es decir, lo que están produciendo esta sociedad es gente desarraigada. La imposibilidad de tener una casa en propiedad, el hecho de tener que estar de alquiler siempre, eso implica que no puedes arraigar en ningún sitio. Y esto hace que sea imposible tener una familia. Yo vivo en un pueblo del noroeste de Murcia, Moratalla, y cuando salgo me quedo un poco asustado porque parece un geriátrico. O sea, no ves niños. Cuando yo nací, claro, yo soy del baby boom, claro, había 4 líneas en el colegio, ahora hay una escasa. Es decir, esto que es grave en las ciudades, imagínate en los pueblos pequeños, en los pueblos de 5 Sí, no hay absolutamente nada. Es que vas por la calle y solo ves señoras y señores muy mayores, con inmigrantes que les ayudan a poder andar o que los llevan por aquí. Entonces, hay una concepción radical, filosófica radical, que hay que cambiar completamente. Y eso no se hace en un día, ¿eh? O sea, que son muchos años, son ya 35 años los que estamos por debajo de la tasa de reposición en España. 35 años, son muchos años. Y toda esta moda del carpe diem, de vivir el momento, de lo que tú dices de las mascotas, la humanización de las bestias, que es paralela a un proceso de deshumanización de las personas. Claro, esto es una cosa muy grave. Es una cuestión que no se soluciona ni con datos sociológicos ni psicológicos, porque implica toda una cosmovisión y es común a todas las sociedades occidentales. Y entonces la única manera de que esto pueda retroceder son políticas activas como las que ha hecho Orbán en Hungría, donde se apoya económicamente a las familias que tienen hijos, en donde se le dan exenciones fiscales y sobre todo una política de vivienda. Es fundamental la política de vivienda. Y donde al mismo tiempo has creado un clima cultural apropiado. Claro. Cosa que también pasa. Por ejemplo, recuerdas las series de televisión de los 60, de los 70, incluso de los 80 todavía, eran familias, familias muy divertidas, eran familias de negros o familias de blancos, pero era la vida familiar. Ahora no, ahora se ensalza el individuo, o sea, el héroe individual, sea chica o sea chico, y que se aparta de la sociedad y que es un francotirador y que todo lo que tenga que ver con la familia y con el cuidado de la familia. Pero fijaros una cosa, yo insisto mucho en eso porque la destrucción cultural de la familia, que es algo esencial en las sociedades y básico, lleva años produciéndose, con lo cual cambiar eso también nos va a llevar años. Entonces sí que hay una... Por eso yo sí que creo que es muy importante la parte económica, sí que hay una cosa que puede crear efectos más cortoplacistas y son esas ayudas, y en especial a los jóvenes, porque si los jóvenes no podemos independizarnos, si no puedes tener un piso en propiedad, pero ya es que ni siquiera alquilar, en ciudades como Madrid es inaccesible el alquiler, y estás compartiendo piso con gente, ¿quién va a tener un hijo, quién va a formar una familia? Nadie. Entonces,
si a la mujer se le retrasa ese momento de poder ser madre, y claro, cuando ya llega a su estabilidad económica, su posibilidad de alquilar una casa y tal, están 40 y pico años, pues claro, también reduces la fertilidad, ¿no? Entonces, esas políticas económicas son esenciales y son más cortoplacistas. Por eso yo creo que se tienen que apoyar desde los gobiernos y son mucho más necesarias, sin perjuicio de la batalla cultural, pero esa igual que lo han destruido durante 30 años, nos va a costar otros 30 años revertirla. En 2021 se dieron 32 millones de ayuda al aborto y solo 3 a ayuda a la maternidad. Eso ya lo explica todo. Exacto. Entonces, ¿qué queremos? Aborto, vida, no queremos nada. Y luego la coyuntura económica. Es que, claro, bueno, y aquí en la Comunidad de Madrid es de las pocas en las que dan algo. Porque si eres madre, no sé si lo acabaron subiendo, pero si eres madre menos de 30 años y ganas menos de, creo que son 30.000 euros, claro, pero vamos a ser razonables. Te dan 500 euros. Vamos a ser razonables. En el mundo de hoy, quien con menos de 30 años y que esté en esa situación es madre. Muy poca gente. Claro, no, si la edad media son 32. Las madres nos ponemos a ser madres con una edad superior. Pero Marcela, es algo. Es que en otros lados apáñate, ¿sabes? O sea, que ese es el camino y llegas hasta 14.500 euros. Creo que en Hungría eran 28.000 euros lo que te dan, más luego, eso sí, exenciones fiscales por un tubo. O sea, por cualquier cosa, ahí creo que cuarto hijo ya es que no pagaba. Nada de eso hay en la reforma fiscal que ha presentado el gobierno. Mira tú por dónde. No, toda la cuestión era si iban a perdonarles o no el impuesto a las energéticas. Ese tipo de cosas, pero al ciudadano, ya si me quieres ser madre, ya ni te cuento. Bueno, sinceramente no tengo ni la menor idea ahora mismo de cómo está la cosa, porque esto es un caos, por lo menos porque está aquí Joaquín, que nos contará. Hoy, ¿qué ha pasado? Esto. Nueva sesión de control al Gobierno en la que PP y PSOE se han enzarzado a causa de la reforma fiscal que se decide mañana. El esperpento que protagonizó usted la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda es el símbolo del ocaso de un gobierno y también de su forma de hacer política. El engaño, la manipulación y el secuestro de las instituciones. Montero recrimina a los populares no estar actuando como partido de Estado. Lo que se preguntan los españoles, señora Gamarra, es dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima que combata el fraude de hidrocarburos o que simple y llanamente proteja a los ciudadanos de este país aumentando los ingresos para no provocar una situación de recorte de gasto público. En la Comisión de Hacienda, el PSOE consiguió el apoyo de Esquerra, Bildu y BNG, acordando con estas formaciones prorrogar un año más el tributo a las energéticas. Sin embargo, a esto se opone Junts y para contentarlos, el PSOE pactó con los independentistas no gravar a las empresas energéticas que inviertan en descarbonización. Pero este planteamiento no gusta nada a los morados. El debate se ha trasladado esta mañana a los pasillos del Congreso. Sumar y Esquerra confirman el pacto y mantienen su posición. Nosotros entendemos que aquellos que más ganan y que anuncian de forma trimestral beneficios históricos tienen que aportar un poco más y de forma permanente. Así que siempre vamos a estar de acuerdo. Esperamos que salga adelante un sistema fiscal que sea progresivo y que grave con impuestos directos para que los que más tienen más paguen. Mientras que Junts dice que el acuerdo alcanzado por su formación con el PSOE beneficia a Catalunya. Amb l'acord fiscal que Junts ha tancat i que s'ha aprovat en la comissió del dilluns, està guanyant Catalunya. Mañana el Congreso votará esta reforma fiscal, por lo que el Gobierno intenta armar una mayoría a contrarreloj. Todas las miradas están puestas sobre Podemos. De sus 4 diputados depende que este jueves se apruebe el proyecto de ley. Pero los morados no se fían y el Gobierno, aunque se muestra positivo, trata de convencerles para que se abstengan en la votación. Esto pasaba en la sesión de control de ayer, después de del secuestro, porque fue un secuestro realmente, del Parlamento, a ver si la cosa salía o no salía. Y por medio, mire usted quién ha aparecido. Mire, él, que está en todas partes, Zapatero. Zapatero, al filo de la medianoche tuvieron que recurrir a Zapatero para que aplacara a Juntos por el Mal con el asunto este de la reforma fiscal. Y entonces dijo Zapatero que había que apoyar a Sánchez por el bien del país. Yo es que me despepito, vamos. En fin. Bueno, oiga, pues así estamos. ¿Y a todo esto ahí qué va a pasar, Joaquín? ¿Qué? Tú que estás ahí en el vientre del dragón. Pues yo no sé lo que van a hacer los podemitas, que además los tengo justo delante de mí. Creo que algo sacarán.
algo sacarán de todo este asunto, porque eso nos dan puntadas sin hilo. Entonces, pues tienen una serie de horas, que no sé si esta tarde la cosa sea certificada o no, pero yo no apostaría que Podemos va a hacer este órdago al gobierno, no creo que lo vaya a hacer. Pero hay que recordar que llevamos, en lo que va de legislatura, 86 subidas fiscales. 86, ¿eh? Rajoy fueron 64 o 65. No, y ya nos dejó no está mal, crujidos. No está mal. Son 86. Porque, claro, todo este estado tan eficiente, como hemos visto en la gota fría valenciana, pues hay que mantenerlo, ¿verdad? Y entonces, con esta retórica demagógica de que paga más el que más tiene, bueno, pues nadie está en contra de un impuesto progresivo de la renta, pero el problema es que ya no son los impuestos directos, y los indirectos. Es decir, si es que aquí hay que pagar por todo, hay que pagar hasta por morirse, ese impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones que han anunciado en esta reforma fiscal, que las donaciones a tus hijos, por ejemplo, cuando superen 3.000 euros, también tienes que pagar impuestos. Es decir, que tu hijo pues se va a comprar una casa y tú le ayudas con 5.000 euros, lo tienes que declarar y tienes que pagar el IVA y tienes que... Pero no se dan cuenta que eso es contraproducente. ¿Qué vas a hacer? Sacar el dinero en el banco y por aquí te lo doy. Es que no, tampoco piensan en eso. Bueno, es que cuando vayas a sacarlo en el banco, si son más de 3.000 euros, también te... No, déjatelo poco a poco, claro. Pero es que tampoco no son conscientes de eso. Pero es que lo han mencionado hoy en 86 impuestos, 60.000 millones recaudan ahora más que los que recaudaban en 2018, que es cuando ellos llegaron, ¿no? Es decir, esto es un expolio total, pero ya no para invertirlo bien, sino para malgastar en chorradas, como todo lo que han mencionado, toda esta retahíla internacional, y que ahora se han subido el IVA un 31%, el impuesto del IRPF un 55% desde 2018, sociedades un 70,8%, pero claro, es que no dejan de gastar, el gasto también ha subido un 30,7%, es decir, esto es, pues seguimos con nuestra agenda ideológica. ¿Y cómo la financiamos? Bueno, en parte con deuda, que es para más impuestos. Que también ha crecido, estamos en billón y pico. Y más impuestos. Y es que nos cobran hasta por retirar todo lo que se te pueda ocurrir. Y algunas comunidades autónomas, como la mía, la autonomía murciana, que está prácticamente en suspensión de pagos. El otro día la consejera de Asuntos Sociales decía que ya no pueden acometer el pago de la dependencia y que los proveedores están sin cobrar. Es decir, Murcia está al borde de la suspensión de pagos. Y no es la primera vez, ¿eh? Es que este estado autonómico, esto es un despilfarro continuo. Sí. Yo me acuerdo, cuando yo era profesor en Murcia, que me acuerdo de una nómina que la tuvo que pagar una industria cárnica muy famosa de Murcia. Ah, sí. La industria cárnica de Murcia, por definición. Por definición, no vamos a hacer propaganda de nadie. No, porque es anunciante de esta cadena, así que tenemos un cariño enorme. Pues ellos tuvieron que adelantar el dinero. Entonces, que el sistema es un fracaso, pero como cuando ellos toman la palabra ahí en el Parlamento, pues parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que decía Pangloss, el de Voltaire, ¿verdad? Que estamos en el mejor de los mundos posibles y que los de Vox somos una extrema derecha bárbara que está aquí diciendo que todo va mal y que por lo visto somos los jefes del bulo, que estamos siempre con bulos, porque aquí ha aumentado el número de población empleada, claro, de empleo público, no me fastidies, claro. Y entonces, para que se pueda mantener ese empleo público, pues necesitan recaudar más y más y más, y es una espiral que supongo que culminará en un estado como el cubano, en donde uno, cuando hicieron una pequeña apertura y permitían pequeños negocios, iba a Hacienda y se llevaba el 90% de lo que ganaba. Claro, el tipo decía, bueno, pues cierro el negocio y me largo. Recuerde usted que Figueredo hace meses propuso un tipo de reforma fiscal y quedó en venir aquí a explicarla, y al final, por unas cosas y otras, al final no vino. Así que lo tenemos pendiente porque era francamente interesante. No es ninguna ocurrencia particular de José María Figueredo. La verdad es que su modelo es aplicación de lo que ocurre en otros lugares, y en Europa mismo, tanto sea en Portugal, sea en Irlanda, tenemos perfectos ejemplos de cómo es perfectamente posible una política fiscal de impuestos bajos e ingresos muy altos para la caja del Estado. Es verdad que tienes que recortar gasto público. Por supuesto. Bueno, hablando de bulos, una cosa que pasó en las Cortes, os tengo que contar. Resulta que se pone Bolaños, o sea, Bulaños, muy flamenco, como se pone, con los pelos y tal, y empieza a cantarle a Cayetana de Toledo del PP que el mayor bulo de la historia de España era el 11M, y ella, Cayetana, era jefa de gabinete del secretario general del Partido Popular.
Pues se ha montado el lío porque efectivamente Cayetana fue jefa de gabinete del secretario general del PP 2 años y medio después del 11M. Sí, sí. O sea, el bulo lo estaba soltando. Bulaños, pues ahí estamos. Así mismo. Fue en 2006 cuando ella entró en el gabinete. 700 asesores le estamos pagando, ¿eh? Para que te pasen los datos mal. Félix. Alguien ha dicho que por lo visto es que era un error que había en la Wikipedia. O sea que... pues alguien ha dicho peor. Estaría bueno. Señores, cerramos tema. Nos vamos a la publi y enseguida con Begoña. Yo no he dicho nada. Sí que cerramos tema, digo. Ah, vale. Digo que no me dejan manifestarme. Perdón, rectifico. Señoras y señores, cerrad el tema y nos vamos a la... No, a mí solo muy rápidamente, porque lo habéis dicho todo, que yo creo que a ver qué pasa mañana, ¿no? Pero que esto es un claro ejemplo de que este gobierno está sostenido por pilares completamente endebles y que se tambalean y que en cualquier momento pues sus maléficos socios pueden hacer acabar esto en cualquier momento, pero efectivamente seguro que algo mañana, porque no dan puntadas sin hilo, como bien apuntaba Joaquín, se le dará a los podemitas para que apoyen la reforma. Y ya muy brevemente que el señor Zapatero sea el salvador del gobierno, ya, o sea, el mayor destructor de España, que hay un antes y un después en la historia de España desde que este señor fue presidente del gobierno, y que dice que ha sido una actuación discreta y desinteresada. O sea, Zapatero discreto, que ni su movimiento de cejas, y desinteresada. O sea, este señor todo lo que ha hecho es con el interés de destruir España y la nación española. Y ya por último, por rematar, efectivamente hay una causa-efecto en la asfixia fiscal que sufrimos los españoles entre la bajada de impuestos y la mayor recaudación para el Estado. Eso ha sido así siempre. Y sobre todo una disminución del fraude fiscal, porque cuando bajan los impuestos hay menos fraude. O sea, que eso también es importante. Te invita a pagarlos, claro. Es que si no te vas a escapar como sea. Si el IRPF máximo en España es el 55%, si ganas 100 euros, oye, 55 menos que tú ganas solo 45 por tu trabajo, menos de la mitad. Pero lo que decía Vox es un poco eso, la curva del Laffer, ¿no? Es decir, vamos a llegar a más gente, que pague más gente por esos impuestos más bajos y recaudaremos más. Y en Estados Unidos funcionó, por ejemplo, ¿no? Y funciona casi en todas partes. Pero bueno, ya quedamos en plazas para este asunto. Ahora nos vamos a la publi porque hay que begoñizar. Hay que begoñizar porque el asunto de Begoña se va poniendo cada vez más sucio, más gordo, más lleno de millones por aquí, de millones por allá. Lo último... ¡Ay, Bolaños! Publi, lo contamos a la vuelta. 23:46, 22:46 en Canarias, cada día tiene su afán y a Begoña se le está poniendo una cara de pan. Bueno, vamos a ver, o sea, el mogollón. Claro, además, según va creciendo la cosa y van apareciendo datos nuevos, que claro, la mancha empieza a extenderse. Ya toca a Óscar López, toca a Bolaños, pero el tema está serio. Breve resumen de por dónde vamos en este momento. El caso Begoña se extiende y ahora salpica de lleno a 2 de los ministros de Sánchez, Félix Bolaños y Óscar López. Según desvela El Confidencial, el juez Peinado mantiene la puerta abierta a la imputación de ambos ministros y podría abrirles causa por un delito de malversación de caudales públicos. Todo después de conocerse que una funcionaria de Presidencia, Cristina Álvarez, que depende enteramente de Félix Bolaños, hubiese ejercido como asistente personal de la mujer de Sánchez. La funcionaria no de carrera, sino que fue contratada a dedo. Se trata de una amiga personal de Begoña Gómez. Trabajó con ella cerca de 20 años en el Inmark y fue contratada por Moncloa a los días de que Sánchez ganara las elecciones. Corría entonces julio del año 2018 y llegó a parar a la plantilla del Gabinete de Presidencia, entonces dirigido por Iván Redondo y ya purgado de toda responsabilidad, y posteriormente por Óscar López. Cristina Álvarez ha ejercido incluso como secretaria personal de la mujer de Sánchez. Le acompañaba a todo tipo de actos e incluso le hacía las labores de gestión con las empresas que colaboraban con su máster. Y hay evidencias incluso que prueban también que pudo haber intervenido en el desarrollo del software de la Complutense. Una de las piezas clave, además, que investiga el juez Peinado y mediante la cual acusa a Begoña Gómez de cometer 2 delitos de intrusismo y de apropiación indebida, y del que ahora sabemos por parte del debate que una
una empresa que lo creó, Indra recibió 2 contratos de casi 60 millones de euros por parte del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. El Partido Popular ya ha solicitado al asistente de Begoña Gómez que acuda a declarar en el Senado el próximo 26 de noviembre para aclarar todas estas cuestiones. Pero al complicado horizonte judicial del matrimonio se le suma ahora el archivo de la 4ª querella, esta presentada por el entorno del PSOE contra el magistrado Peinado, al que la justicia le sigue avalando que siga investigando. Y más que la avalará, me temo. Y puede ser que llegue un momento en el que alguien lo pare todo, puede ser. Pero, y mañana al Dama. Y mañana al Dama. Aquí hay tomate. Bueno, que sepa usted que esto lo cuenta mejor Miguel. Que hoy ¿ha sido hoy? Fue en la comisión en la que Begoña hizo así y no dijo nada, en esa comisión de la Asamblea. Cuéntalo tú que tienes más gracia. Venga. Vale, comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, el Partido Socialista, que no se está metiendo a intentar, digamos, desarticular las acusaciones contra Begoña, sino que dicen que no hay caso, que aquí no pasa nada. Pues, ¿por qué se le puso a Begoña en esa cátedra, ¿no?, de la Universidad Complutense? Pues dicen que, bueno, que Begoña es un genio y que como genio es como si ponen a Freddie Mercury en una cátedra de música, ¿no?, que no haría falta que tuviera ningún tipo de titulación y que por lo tanto pues tenía suficiente ya reconocimiento como para que la pusieran ahí. ¿Pero quién dice eso? La portavoz del Partido Socialista, para defender que Begoña esté en la cátedra, pues te dice eso, que no hace falta ninguna titulación, si es que ella es un genio, es como Freddie Mercury. En la Asamblea de Madrid. Claro, y su marido es el puto amo. En la Asamblea de Madrid, claro. No se meten en el tema porque es indefendible, pero te dicen que te sueltan estas perlitas, que Marta Bernardo se llama la portavoz. Pero fíjate qué curiosidad que en la ley de Escuelas Superiores de Artes, que yo he sido ponente, resulta que una de las cosas que hicieron fue que para poder ser catedrático de violonchelo, por ejemplo, tienes que tener un doctorado en una universidad o en guitarra. Con lo cual, Andrés Segovia no podría haber dado nunca clase en un conservatorio. Sin embargo, ahora salen por esto. Es que para el conservatorio no, pero para coger dinero público, para eso sí. No tienen. Yo, si fuera Partido Socialista y pasa esto y ves que es indefendible, es que es mejor. Yo no quiero ser portavoz, que vaya otro, yo me callo, no digo nada y ya está. Hay algo maligno en todo esto que va mucho más allá de la cuestión política. Yo tengo dicho que Zapatero convirtió el PSOE en una secta destructiva. Eso es más ya. Que dejó de ser un partido. Y desde entonces, o sea, cada promoción nueva que llega, es que no puedes razonar con ellos, ni hablar de nada. Porque no es gente normal. Oiga, perdón por la batalla de Bolo-Cebolleta, pero yo en mi lejana juventud, bueno, tampoco tan lejana, peleaba presupuestos con los diputados del PSOE en el Congreso y eran gente normal. Eran del PSOE, bueno, ya que se lo va a hacer. Pero, en fin, eran racionales, no sé, tenías unas partidas, unas cantidades, los argumentos para defender una cosa u otra eran sensatos, podías oponerte, podías enfadarte, podías discutir, pero bueno... Que no existe debate. Pero esto es terrorífico porque es como hablar con una secta yihadista, perdón. Porque eso es lo normal, porque cuanto más irracional es un credo, pues más se exige la genuflexión, porque a ver cómo se va a mantener, porque la irracionalidad es que apesta. Entonces, como se han ido cada vez convirtiendo en más irracionales, pues necesitan que las personas que le siguen sean más genuflexos. No hay, en el Parlamento no hay dialéctica, yo creo que hemos hablado de esto muchas veces. Sí, es que no lo hay, es que cada uno habla, cuenta su rollo y entonces... Bueno, ¿es que podría ir un representante de cada partido y ya está? Claro. Y nos dejamos de pagar tanto sueldo. Pero, o sea, sinceramente, hoy en las preguntas de control, o sea, la María Jesús Montero y la Yolanda Díaz son especialistas en que les preguntan una cosa y contestan otra completamente diferente, que no tiene nada que ver con lo que le han preguntado. O sea, y dices tú, perdón, pero ¿esto qué es? Antiguamente en España, cuando eso pasaba, el presidente de las Cortes llamaba la atención al que estaba contestando mal. Pero no, ahora es al revés, como le ha pasado ya a Cayetana, que encima le ha reñido efectivamente. Bueno, aquí lo que pasa ahora es que eso se practica con los de Vox. Cuando alguien de Vox está haciendo una introducción o algo, dice, ¡al tema! Aténgase al tema. Pero a ellos no. A ellos no. Bueno, volviendo a Begoña, que nos hemos disparado muchísimo. Iba a comentar precisamente eso, que consiguen lo que pretenden, y es desviar siempre la atención. Al final no hablamos de la realidad que es esta, que es el expediente Begoña, que por desgracia, ¿no? Bueno, o porque es así, ¿no? El derecho penal lo atribuye cada una de las causas a su situación, o sea, la causa de las mascarillas, la causa del hermano, la causa... Pero la realidad es que esto es una trama
complejísima y llena de procesos que está todo, o sea, que está siempre el gobierno pringado, desde Sánchez y todos sus títeres de abajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no debemos de olvidar. Y yo ya lo dije aquí el otro día, pero es que a mí me sorprende que esta señora estaba en el G20 sentada en el Pleno. Así mismo. La señora que supuestamente nada de lo que hace tiene relación con el gobierno porque ella es ajena al gobierno. Ella es la señora Begoña Gómez, mujer de Sánchez por casualidad, ¿no? Sostiene Marcela... Según Pachi López es la presidenta del gobierno. La presidenta. Sostiene Marcela, que tú no estabas aquí la semana pasada, cuando estaba acá, ya que el juez Peinado ha dejado a Begoña. Bueno, eso es una cosa que ya se malicia, ¿eh? O sea, es una interpretación. Sí, eso ya... ¿Eh? Ha llegado a permitido a Begoña irse allá, lo del G20 y tal, por una cosa que se ve que en derecho es muy importante, que se llama actos propios. Es decir, que ahora, ¿con qué cara vuelve Begoña a decir que ella solo es una profesional liberal independiente? De hecho, si estás sentado allí en la mesa del G20 que no podía celebrarse sin ti. En el Pleno, oiga, si usted le acompaña al presidente como mujer, que cosa que se puede cuestionar más o menos, se queda fuera, ¿no? O habla allí con las otras esposas, o pues se va a hacer compras por Brasil, no sé. El acto propio de Begoña ha sido evidente. O sea, ha sido evidente, estaba allí sentada, eso es vamos, Un viajecito a Brasil no se lo pierde nadie, allí a Río y tal. Apesta, pero veremos a ver si hay consecuencias penales de todo esto. Porque políticas debería de haberlas, pero penales veremos a ver, ojalá. Bueno, yo creo que siempre puede haber una cabeza de turco a la que cortar, que no sea la mujer del presidente o el propio presidente, pero la realidad es que todos los españoles estamos viendo lo que estamos viendo y es que están pringados hasta arriba. Hasta arriba. Aquí hay mucha gente con cabeza de turco. Mire, Koldo, o sea, Koldo tiene cabeza de turco, pero enteramente. Tú le miras, parece un turco. Y grande. Y un gran turco. El gran turco, como se decían. Pero hay más. Ábalos, por ejemplo, han tratado de convertir a Ábalos en turco. Pero no, es valenciano, qué turco ni qué gaitas. El último de Ábalos tiene su gracia porque, o sea, es un reincidente. Seguramente también por amor. Yo no digo que no. Vamos a ver, aquí es la noticia. Ábalos colocó a su actual pareja, Andrea, en una filial de Renfe cuando ya no era ministro. Pues esta es Andrea, si usted no la conocía, le presento a Andrea. Ella es la de las fotos, que se creía que cuando se hablaba de Jessica, que no había fotos, se creía que esta era Jessica, pero no, esta es Andrea, que es ¿ves cómo Koldo tiene cara de truco en realidad? Bueno, vale, y mañana Aldama. La historia es la siguiente más o menos. Cuando Ábalos empieza a hablar metiendo a Aldama por medio, Aldama le manda un mensaje. Y dice, tío, yo a ti no te he mencionado para nada. Tú ahora, ¿por qué me estás mencionando? Empiezas con una cosa de que si yo cuento, que si dejo de contar. Cuando se filtra, a lo mejor es casualidad, pero cuando se filtra esa conversación de Aldama con Ábalos, acto seguido Aldama pide declarar. Y mañana va a ser. Y no sé muy bien lo que va a pasar, porque, en fin, pero aquí estamos, pues llamaremos a Marta Castro. A Aldama le tirotearon el coche, o sea, cosas turbias sabrá y cosas turbias podrá contar en esa comparecencia, ¿no? Para que complique la vida mucho al PSOE. Y como Ábalos cante, ya se acabó, ahí se acabó todo, ¿eh? Y luego está la cosa del IVA de las mascarillas, que contaba ayer el PP, que está investigando lo que es muy interesante. Es decir, no recuerdo la cantidad, pero una cantidad súper ferolítica de un pago de IVA de mascarillas compradas a China, país donde no hay IVA, pero el dinero sí que se desembolsó. ¿Dónde fue a parar ese dinero? No lo sabemos. Es de traca, de verdad. No lo sabemos, pero ahí está la cosa. A obras sociales. A obras sociales. Eso es del gobierno de España. Así que ahora mismo tenemos, por una parte, el asunto mascarillas, que ha ido derivando, y además con cierta protección política muy sorprendente, en casos como, por ejemplo, el de Illa, que de verdad me gustaría saber por qué ahí no sé, ¿vale? Armengol, en situación muy complicada. El ministro Torres en situación muy complicada también, porque cuando estaba en Canarias, Ábalos ni le cuento, todo el mundo ha tratado de focalizar el fuego en Ábalos, pero Ábalos es mucho Ábalos. Y ahora aparece la cosa Aldama. Y Aldama está relacionado también con el mundo Begoña, que es aparentemente otro mundo distinto. Y que hasta el momento parecía solo que era la relación Begoña Cátedra Complutense, Begoña Global y no sé qué, pero hemos visto
que es una, no sé qué rango, alto rango de Moncloa, quien le estaba haciendo de asistente personal para los negocios desde el Palacio de la Moncloa, y empiezan a aparecer también conexiones con otros ministros. A ver, porque no son distintos, es lo mismo, esto es una trama organizada, donde han hecho todas estas fechorías con el dinero de los españoles, es que esa es la realidad. El ministro Escrivá, este que pusieron de gobernador de España, es el que dio el dinero, el que adjudicó precisamente los millones de euros del software. Era el que estaba en ese momento en el ministerio, y ahora le han puesto de carguito en el Banco de España. De carguito, porque van haciendo así. No, bueno, sí, pero que van haciendo así sus favores, van colocando a sus títeres, y así lo hacen para callarles, y el que juega con fuego acaba quemándose. Y vamos a ver qué pasa mañana. Es la cosa nostra, pero que no da para una película de Coppola, da para una de Berlanga como mucho. Porque es que además es antiestética, ¿eh? O sea, el choriceo es muy antiestético. Sí, tiene más a Torrente. Sí, a Torrente, sí. Bueno, y además el parecido no se puede... Sí, tampoco se ve. Bueno, Escrivá, lo último de Escrivá, que yo no sé qué estaría pensando este señor. Va y dice que, hombre, que la destrucción de Valencia, pues que tampoco ha sido tan grande como pensábamos al principio. Yo creo que sé lo que él ha querido decir. Pero, chiquillo, el que se gana la vida como político eres tú. O sea, hay cosas que no se pueden decir. Sobre todo cuando vamos a conocer, lo contaba Joaquín antes, el dinero de las ayudas. ¿Qué quieres decir? ¿Que en realidad los valencianos no merecen tanto? ¿No merecen tanto como los mauritanos, por ejemplo? O sea, estamos de verdad en un país de locos. Bueno, señores, hay que acabar. Usted ya sabe lo que hay que hacer. En realidad, apoyarnos para que sigamos contando estas cosas. ¿Cómo? Club de Amigos, 916162464. Y de verdad que sin usted seguiremos hablando, pero no nos escuchará a nadie. Así que Miguel Gutiérrez, Joaquín Robles, Mercedes Regía, muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí en El Gato. Y mañana más Gato y más historias. Y a ver qué dice Aldama, a ver si nos enteramos, ya se lo contaré luego.